I die. Sky
Buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo van? Acá estamos en una nueva transmisión de Paraguayo TV, la transmisión del hincha de Deportivo Paraguayo. Hoy por la fecha número 15 de la Primera C del fútbol argentino, en la que Deportivo Paraguayo visita a Centro Español en la cancha de Midland. Aquí un césped sintético, diferente a lo que viene jugando el Depor en cada uno de sus partidos, luego de no poder estar la fecha pasada frente a Victoriano Arenas, donde Paraguayo empató 0-0. Volvemos y retornamos con todo en esta transmisión. Bruno Vargas, quien les habla, el relator de Paraguayo TV, sale en cámara el camarógrafo, justamente, que manda un gran saludo para todos los que están del otro lado. Y aquí a mi izquierda, a la derecha, como vieron, el vestuarista, quien también hace de camarógrafo en el día de hoy. Y a mi izquierda, el comentarista de este encuentro, Ignacio Echenbaum, para los conocidos, Chona. Hoy por temas de espacio no pudimos salir en cámara, pero sí estamos detrás de cámara, dejando la voz en cada uno de los partidos. Chonita, bienvenido a esta nueva transmisión de Paraguayo TV y como siempre un gusto presentarte en cada una de las transmisiones. Hola Brunito, muy pero muy buenas tardes para vos también y a toda la gente que nos acompaña del otro lado de la pantalla, y nos volvemos a encontrar nuevamente en una nueva transmisión del Deportivo Paraguayo, esta vez en condición de visitante, para venir a jugar frente a Centro Español, cancha de Midland, una cancha muy pero muy buena, como recién lo decía Brunito, con un sol que recién se acaba de ir, aparecer unas nubes que amenazan un poquito, pero esperemos que todavía no llegue la lluvia, aunque las amenazas hay y bastantes. Pero también hay amenazas de que sea un muy buen partido de fútbol, un Deportivo Paraguayo que ya lleva 3 partidos sin perder, producto de 2 empates y una victoria, y hoy se enfrenta a un rival también muy complicado que también busca empezar a sumar para despegarse de lo que es la zona baja. Me parece que es un lindo partido en la previa. Creo que hay muy buenos jugadores en ambos planteles para tener realmente fútbol de alto vuelo. Así que bueno, veremos cómo se resuelve esto, pero recordemos, un equipo de Juan Alomo que viene de a poquito empezando a encontrar el fútbol, se le empiezan a dar ciertos resultados que en las primeras fechas no se les daban, y hoy recibe un muy duro rival pensando en lo que es la zona más baja, pero es como se dice, hoy en caso de ganar Paraguayo estaríamos hablando de un partido de 6 puntos, así que la verdad esperemos que Paraguayo pueda llevarse la victoria nuevamente de visitante, así que esperemos que el Deportivo pueda estar a la altura y obviamente regalarnos una victoria. Esperemos que así sea. Chonita, hace 3 partidos que no pierde Deportivo Paraguayo, pero sin embargo de los últimos 5 solamente ganó 1. Es medio contradictorio las estadísticas. Estamos aquí en la cancha de Midland, en esta previa de un poquito más de 15 minutos que vamos a tener, por suerte. Tuvimos algunos inconvenientes al llegar, pero por suerte el camarógrafo nos hizo llegar a tiempo. La verdad que hay que agradecerle, porque pudimos armar todo de manera óptima, de manera perfecta. Y aquí estar en el estadio de Midland. Como bien decía Chona, es un duelo de equipos de la zona baja de la tabla. Un Centro Español que había arrancado muy pero muy bien en el campeonato en esas primeras fechas, pero luego tuvo una racha de 4 encuentros sin ganar que lo mantiene en esta posición, no, que lo mantiene en la posición baja de la tabla de posiciones. Y un Deportivo Paraguayo que en caso de ganar hoy podrá acceder y podrá avanzar 6 posiciones. Podría salir de la zona baja, podría salir de la zona de peligro, ¿no? De esa zona roja que nadie quiere estar, porque recordamos que el último es desafiliado de la categoría, y empezar a pensar en la mitad de la tabla, y por qué no una lucha por la entrada a la Copa Argentina. Parece muy lejano, es cierto, pero aquí en la C lo que tiene que, si haces una buena racha de victorias, tienes esa oportunidad y esa posibilidad de pelear por cosas grandes e importantes. Estamos, como dijimos, en la cancha de Midland. Parecería ser a puertas cerradas porque no vemos banderas, no vemos público, solamente algunos allegados de Deportivo Paraguayo, quienes lo tenemos abajo nuestro y a nuestra derecha, como siempre Betty, por ejemplo,
quien nos ha aportado y nos ha mandado un gran saludo, a quien le mandamos y le devolvemos el saludo en la transmisión, y a toda la gente que está del otro lado. Pero para empezar a meternos en lo que va a ser una previa bien de lleno, a falta de 10 minutos para el partido, ponemos la primera estadística en pantalla, Chonita, que es de las estadísticas entre ellos, ¿no? El último partido que jugaron entre Centro Español y Paraguayo, cuál es su próximo rival, cómo vienen y cuántos goles a favor y en contra tienen en el campeonato. Perfecto, entonces, Brunito, y como bien decía ahí, unas estadísticas que se hacen presente en lo que son Deportivo Paraguayo y Centro Español. Un Centro Español que su último partido viene de perder, de caer frente a Real Pilar por 2-1, que en lo que son la diferencia de gol tiene -1, ya que tiene 17 goles a favor y 18 en contra. La verdad que es un equipo que hace bastantes goles, pero también le han convertido bastante durante este torneo. Y yendo a Deportivo Paraguayo, el último rival fue 0-0 frente a Victoriano Orenos, así en cancha Deportivo Lugano. 10 goles a favor y 14 en contra. La verdad, una diferencia de gol que hay que empezar a ajustar un poco más. Un Deportivo Paraguayo que le han convertido más de lo que ha convertido, pero de todas maneras también ha tenido buenos partidos, que incluso pudo haber sumado más goles este Deportivo Paraguayo. Y yendo a lo que es el historial entre ellos en los últimos partidos, tenemos también un historial muy variado, que el último enfrentamiento entre ambos nos habla de una victoria de Deportivo Paraguayo por 3-2. Luego, también en el 2023, Centro Español se impuso por 4-0. Un empate 0-0 también en el 2023. Y los dos partidos de 2022 fueron un triunfo para cada uno. Deportivo Paraguayo venció 1-0 en el primero, y en el último encuentro del 2022, Centro Español se impuso por 2-0. Así que la verdad, Brunito, es un historial que tiene lo suyo también. Son partidos que ha habido muchísimos goles cuando se han enfrentado tanto Centro Español como Deportivo Paraguayo, y también son dos rivales que no nos acostumbramos a ver un 0-0, salvo lo que fue obviamente el último partido de Paraguayo. Son dos equipos que suelen hacer bastantes goles. Un Deportivo Paraguayo que hoy se encuentra en la posición número 20 con 14 jugados, producto de 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas, que lo posicionan con 15 puntos. Y un Centro Español que tiene 14 puntos, un poco más abajo, con 13 jugados, producto de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas. Así que la verdad están muy pero muy parejos ambos equipos. Así que la verdad me parece que tenemos todos los condimentos para que sea un partido muy luchado, muy reñido. Dos equipos que se juegan bastante, dos equipos que en caso de conseguir una victoria empiezan a respirar un poco más, y en caso de conseguir una derrota también empiezan a complicar. Pero bueno, para ir cerrando ya el comentario de la previa, Brunito, me parece que están todos los condimentos dados para que sea un verdadero partidazo. Excelente, Chonita. Ahí pasaba la primera parte de esta gran previa que vamos a tener en el día de hoy. Pasaban la tabla de posiciones de cómo vienen en el campeonato. Entre ellos, hacemos una breve pausa comercial, anotamos equipos y volveremos con el relato oficial de Centro Español Deportivo Paraguayo por la fecha número 15 de esta primera C. Empresa constructora FOL SRL. Contactanos a través de nuestras redes folsrl@gmail.com o al Instagram folsrl o al teléfono 11 60 94 91 68. Uniformes Buenos Aires. Todo lo que necesitas para tu empresa de transporte, seguridad y limpieza. Podés encontrarnos en Ezeiza 2892, Villa Pueyrredón, Cava, o a través del WhatsApp 11 37 56 21 68. Sonido Argentina. Somos líderes en venta de productos de audio e iluminación profesional. Comunicate con nosotros a través del 11 55 81 4204 o dejanos un mensaje al Instagram en @sonidoargentina. Energy. Somos líderes en venta de paneles solares para el hogar y la industria. Encontranos en Cava, calle San Martín 7188 o al WhatsApp 11 58 17 86 56 o podés escribirnos a contacto.ba@energy.com.ar. Roadmar. Líderes en información tecnológica. Empresa de transporte de pasajeros turísticos Godoy. Podés contactarnos al 0800 222 5202 o en nuestras redes a @empresa Godoy.
AZ Indumentaria de Fútbol Argentino. Contactanos a través del 11 60 11 11 54 o a través de nuestras redes en @AZ_camisetas. ¿Querés pasar un momento inolvidable o festejar tu cumpleaños? Te invito a que visites Complejo Los Leones. Camino a Carlos Ken, kilómetro 4,5. Contactanos al 11 31 13 85 61 o a través de nuestras redes @Complejo Los Leones. De la Cruz, fábrica de zapatos para hombres y mujeres. De la Cruz, ubicados en General Mansilla 621 Lomas del Mirador. Podés contactarnos a través de @De la Cruz Argentina o a través del WhatsApp 11 55 81 42 04. Belcar, ferretería industrial, venta por mayor y menor. Sucursal ubicada en Lavallol 3509 Gregorio de la Ferrere o a través de nuestras redes. Retornamos con la segunda parte de esta previa, ingresando al vestuario los jugadores de Deportivo Paraguayo, lo mismo hacen los de Centro Español, y el partido que comenzará en breve, pero breves minutos. Un estadio muy, pero muy lindo, en donde Centro Español hoy hace de local. Empezamos a poner el marcador y todo lo que corresponde en pantalla para ya meternos de lleno en el partido, para lo que será el partido entre Centro Español y Deportivo Paraguayo. Tiempo en pantalla, resultado. Y a continuación comenzará el encuentro, comenzará el partido. Chonita, te voy a preguntar quiénes son los árbitros del encuentro antes de pasar con la formación. ¿Cuál es el cuarteto para el día de hoy? Perfecto, entonces Brunito, el árbitro principal será Alejandro Portigelo, el asistente número 1 será Federico Bozo, el asistente número 2 estará la señorita Daniela Sanda y el cuarto árbitro encargado de los cambios será el señor Edgardo Coito. La verdad que este es el cuarteto oficial que tendrá este partido Deportivo Paraguayo frente a Centro Español. Un árbitro Portigelo que la verdad es que será la primera vez que dirige a Deportivo Paraguayo en la primera sí, así que bueno, esperemos que tenga la mejor de las tardes. Y ahora sí, con todo anotado, vamos a empezar a escuchar cuál es el 11 del local, cuál es el 11 de Centro Español en esta tarde de fútbol aquí en Midland, que estaba el sol, pero ahora sí, totalmente nublado. Veremos si podemos zafar de la lluvia, ¿no? Porque tenemos todos los elementos nuestros aquí fuera de las cabinas, no estamos afuera. Así que veremos qué nos depara el día de hoy, esta tarde. Esperemos que sin lluvias. Si bien el cielo no acompaña, muy nublado, excelente la toma del camarógrafo. Esperemos que sí ayude el clima y nos permita no tener lluvia para el día de hoy. Chonita, ahora sí, ¿cuáles son los 11 del local? ¿Cuáles son los 11 de Diego Herrero? Estos 11 pone Centro Español para ganarle esta tarde a Deportivo Paraguayo. Perfecto, entonces Brunito, en el arco con la número 1 tenemos a Fumo, con la 2 Galloso, 3 Martínez, 4 Helvi, número 5 Millamán, 6 Salcedo, con la 7 Figueroa, la 8 es para Novile, con la 9 de Benedetti, con la 10 López y con la número 11 aparece La Sala. Ahí estaba el 11 del local, los 11 de Centro Español que intentarán ganarle hoy a Deportivo Paraguayo. Y ahora sí, aparecerá la formación en pantalla mientras sale la terna arbitral, vestidos hoy de celeste con pantalones y shorts negros. La terna y el cuarto árbitro que ya se va a ubicar aquí a nuestra zona porque estamos detrás de los bancos de los suplentes. Chona, repasamos el 11 que pone Juan Alomo. Así forma Deportivo Paraguayo esta tarde para buscar una nueva victoria en condición de visitante. Perfecto, entonces Brunito, y el equipo de Juan Alomo que ella sale con la clásica 4-4-2 con Laureano, el bombero Ruston bajo los 3 palos, línea de 4 defensores con Elian Rodríguez, Iván Portillo y Matías Rodríguez comandan la saga central y en el lateral izquierdo aparece Franco Córdoba. En la mitad de la cancha aparece el ingreso de Mauro Díaz, el doble 5 comandado por Tomás el Toto La Polla junto a Federico Ortega, y cerrando el medio campo aparece Franquito Arano, y en la delantera dupla ofensiva con la número 11 aparece Gonzalo Calabria y con la número 10 el goleador de este equipo, estamos hablando de Nicolás González. Estos son los 11 que pone en cancha Juan Alomo. Ahora sí, los 22 protagonistas ya mencionados.
La única variante respecto al anterior partido de Deportivo Paraguayo, Chona, es el ingreso de Mauro Díaz por Tomás Leusi. Jugadores de características similares, no sé vos cómo lo ves, mientras se van a empezar a venir los equipos al terreno de juego aquí, justo desde el sector izquierdo, de donde estamos nosotros. Mientras van a salir seguramente los equipos, mientras van a empezar a pisar el verde césped, lo vamos a tener a Juan Alomo, Nahuel Simi. En el día de hoy, justo por delante nuestro, porque estamos detrás del banco de suplentes, sale con camiseta blanca Deportivo Paraguayo. En la cabeza Iván Portillo, el capitán del Depor. En esta tarde de fútbol, vuelve la camiseta blanca, Chona, que siempre mencionamos, que siempre hablamos. Será el saludo para la gente aquí en Paraguayo TV y los allegados que llegan al estadio de Midland. La foto de Walter Ábalos, que luego verán en el Instagram oficial del club. También se viene de a poquito Centro Español al terreno de juego. Y ahora sí, ¿qué opinás, no, sobre ese cambio que hubo en último momento en Deportivo Paraguayo? Bueno, Brunito, la verdad que habrá que ver cómo puede desempeñarse Mauro Díaz en la tarde de hoy. Y sí, es cierto que Tomás Leusi también hay ciertas características distintivas. Tenemos un cambio táctico esta vez en la decisión de Juan Alomo, así que bueno, veremos qué es lo que puede ofrecer hoy Mauro Díaz desde el arranque. Si quizá Tomás Leusi ya ingresa con un Centro Español un poco más cansado, pero la verdad es que me parece que son dos muy buenos jugadores, que cualquiera está a la altura de ser titular en este equipo. Tanto los titulares como los suplentes cuando entran lo hacen de la mejor manera posible. Y también es interesante saber cómo va a ser el tándem Darano-Mauro Díaz, que la verdad son dos futbolistas de muy pero muy buen pie. Así que los buenos tienen que jugar siempre todos los partidos. Así que bueno, me parece que es un buen ingreso el de Mauro Díaz en la tarde de hoy. Ahí salía también Centro Español con camiseta azul, se podría decir, y pantalones blancos. También llegan los suplentes, veremos desde qué parte del estadio empiezan en los primeros minutos del partido. No será de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Voy a agarrar el celular del comentarista, que quiero empezar a leer comentarios de YouTube porque sé que había mucha gente del otro lado. También la foto oficial de Centro Español. Se vendrá el saludo cordial entre cada uno de los jugadores. Más de 100 personas y no ha arrancado el partido. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Gran saludo para Emiliano, para Santiago, para Patricio, para Lucas, para Franco, para Elías Calabria, ya conocido de la casa, completamente, es parte de la transmisión Elías Calabria, se puede decir, así que un gran saludo para él, gran saludo también para Lucas, para Carlos Vargas y el Bar Las Leñas, que están desde el negocio poniendo la transmisión de Deportivo Paraguayo. El saludo de Juan Alomo con gente de Centro Español, seguramente conocidos del fútbol. Ahí también saludo con el número 4. Hablamos de Helpi, paraguayo que ya se pone justamente en el banco que está por debajo nuestro. Centro Español se va un poquito más a la derecha. El saludo de los capitanes. El número 2, el capitán de Centro Español, Chonita, será Galloso. Y también el número 2 por Deportivo Paraguayo, Iván Portillo. Se nos viene el partido, Chona. Acá justamente Carlos Vargas habla. Gran saludo para Andrés, para Romy, para Guille y para todos los que están del otro lado. Se nos viene un gran partido de fútbol. Esperemos que con goles. Tenías un datito de Centro Español que te lo iba a estar preguntando en los primeros minutos, pero que era alentador en cuanto a los goles. Así que lo vas a estar diciendo para toda la gente que está del otro lado. Arrancará Paraguayo de izquierda a derecha. Centro Español de derecha a izquierda. Cambio de lado, Chona. Un breve resumen y nos metemos con el relato bien de lleno de los primeros 45 minutos. Bueno, Brunito, como bien decíamos, uno puede imaginar quizás un partido bastante entretenido, ya que son dos equipos que se juegan bastante en lo que es este torneo, ambos equipos que tienen que empezar a sumar, y el dato es que en todos los partidos de Centro Español hubo goles, así que Centro Español todavía no conoce ningún 0-0 y eso es en definitiva lo que nos gusta, los partidos movidos, cargados de goles. Ojalá que hoy Brunito tenga la garganta bien preparada para gritar varios goles, esperemos obviamente sean del Deportivo Paraguayo. Bueno, iba a arrancar el partido, pero parece estar rota la red. Por eso empiezan a activar y empiezan a moverse los jugadores de Deportivo Paraguayo, también de Centro Español. Veremos si termina siendo un 4-4-2 lo de Deportivo Paraguayo, o también cambia el esquema Juan Alomo. Una saga central que Matías Rodríguez se la adueñó por completo, ¿no? Al igual que Iván Portillo, que arrancó el campeonato siendo lateral derecho, después
en esa línea de 5 también jugaba por afuera, una especie de lateral volante, pero hoy, junto a Matías Rodríguez, son los marcadores centrales de Deportivo Paraguayo y parece ser de los puntos más altos que tiene el conjunto de Juan Alomo. La verdad que sí, Brunito, un Matías Rodríguez que ha entrado de lleno en lo que es la saga central y ya lo podemos empezar a decir como uno de los titulares fijos que tiene hoy por hoy el Deportivo Paraguayo, y ya también empieza a haber jugadores que empiezan a hacerse su lugar en este equipo, como también fue el número 4, Elian Rodríguez, que también con el correr de los partidos ha empezado a ganarse ese puesto de lateral derecho, y hoy un Juan Alomo que luego de varios partidos se puede empezar a decir que hay un cierto 11 de memoria, o por lo menos 8 o 9 jugadores que ya son una fija en el 11 titular, y eso obviamente acompañado al banco de suplentes, que todos los que entran también demuestran que están a la altura, así que bueno, la verdad es que el Deportivo Paraguayo, sobre todo en los últimos partidos, empezó a encontrar su fútbol y me parece que ya está mucho más asentado en la categoría a lo que fueron los primeros partidos. Bueno, ahí excelente la toma de nuestro camarógrafo, lo están atando, es un nudo y precinto, ¿no? Parece ser que atan en la red superior derecha y también estaba rota la red inferior izquierda, ¿no? De ambos lados, por eso los jugadores de Paraguayo se mueven. Así que el partido se encuentra unos minutos retrasados por esto de la red que veníamos diciendo aquí en la cancha de Midland, donde hace de local Centro Español. Mauro Díaz será el número 7, Federico Ortega el número 8. Y todo perfecto entonces en el 11 del Depor. Aquí en la zona de transmisión se empieza a llenar un poquito de gente a los costados nuestros, pero aquí estamos bien por suerte. En la cancha de Midland parece haber, ahora sí, que se arregla la red. Comenzarán a disputarse los primeros 45 minutos entre Centro Español y Deportivo Paraguayo. Paraguayo con camiseta blanca arrancará de izquierda a derecha. Centro Español de derecha a izquierda con camiseta azul. Como dijimos, se llena aquí la parte de prensa. Y la primera posición será para Deportivo Paraguayo, que arrancará con el primer toque hacia atrás. Franco D'Arano con la número 9. Y arranca el partido, suena el cronómetro y se juegan los primeros 45 minutos entre Deportivo Paraguayo y Centro Español. Rezaba de cabeza el número 6, Saucedo. Y la pelota que se mantiene en cancha con el número 10 que ya toca hacia atrás. En la mitad de la cancha, Toto la apoya, la deja regalada para Nóbil, el número 8, y ataca Centro Español por el sector derecho. En el primer ataque del partido. Ahora para Millamán, el número 5. Hacia atrás, pelotazo largo, va a devolver de cabeza y se la queda Elian Rodríguez finalmente. Adentro para Federico Ortega, otro que se ha ganado el lugar de a poquito. Y si de manera silenciosa se quedó con ese lugar en la mitad de la cancha, falta en ataque, y la primera pelota detenida entonces será para Centro Español en los primeros minutos del partido. Así es, Brunito, y un dato a tener en cuenta en este partido es que estamos jugando en cancha de Midland y Midland tiene pasto sintético. Cada vez que pica la pelota es interesante ver el movimiento que realiza, y también es interesante saber cuántos de los jugadores de hoy por hoy de Deportivo Paraguayo están acostumbrados a jugar en un césped de estas características. Veremos si es algo que Juan Alomo tenía en cuenta antes de planear el partido o surgió así, pero la verdad es que ya con el correr de la pelota te das cuenta que es un pasto diferente al que estamos acostumbrados a jugar. Ahí a nuestra derecha se nos complica un poco la visión ahora. Como dijimos, se ha empezado a colmar de gente, pero al menos el arco se ve, que es lo importante. El lateral de manos, Elian Rodríguez, ya fue para Toto la apoya, se la cede a Mauro Díaz, que termina ingresando por Tomás Leuch. En la mitad de la cancha no podía Ortega, que si puede ahora es la apoya. Había mano, el árbitro que dice que no, que fue una acción legítima del juego. Franco Córdoba por el sector izquierdo, se junta con el número 9, que se hace quedado, ¿no? Parece que resultó esa cábala de cambiar los números. Se la ceden ahora a Toto la apoya con el número 5 en su espalda. Federico Ortega por derecha, Elian Rodríguez prefiere interiorizarse con Franquito D'Arano, pierde la pelota, la va a tocar, será lateral para Centro Español seguramente, sí, así lo dice el árbitro Alejandro Portichela. Y la primer lateral, situación defensiva, es para Centro Español. Ambos equipos que necesitan ganar para salir del fondo y para empezar a mirar de otra manera diferente la tabla de posiciones. Sobre todo
con la victoria ayer, por ejemplo, de Lugano, que le ganó al Porvenir. Y hoy juega Sportivo Barracas, quien es por ahora el último de la tabla de posiciones. Pelota de Mauro Díaz, ante la presión. Y hay lateral para Centro Español. Bueno, parecen cambiar de lado, ¿no? De sector, Mauro Díaz y Franco de Arano. Así es, Brunito, un Franco Arano que se va a desempeñar un poco más por lo que es el sector derecho y un Mauro Díaz que ya se posiciona en el sector izquierdo. Veremos si esto termina funcionando, porque la verdad son dos jugadores que van a aprovechar mucho, pero mucho las bandas. Así que bueno, dos futbolistas de muy buen pie, con mucho desborde, así que me parece que juntarlos a los dos puede ser una muy buena decisión. Sin duda, ¿no? De los que mejor tratan a la pelota en Deportivo Paraguayo. Aquí no podía dar, no le va a quedar a Gonza Calabria, sacó el remate, se va por encima del travesaño, intentó Gonzalo Calabria, muy lejano el disparo, pero lo intento es lo que vale, ¿no? Paraguayo que viene de empatar en 0 frente a Victoriano Arenas, en condición de local, en un partido que si bien tuvo situaciones de gol, no ha sido de lo más entretenido que ha tenido Paraguayo a lo largo del campeonato de esta primera C. Lo veníamos hablando fuera de cámara, en un paraguayo que en ningún partido estuvo justamente fuera del encuentro. Siempre se mantuvo en partido, en las derrotas, en las victorias, en los empates. Siempre hasta último momento daba la impresión de que algo podía suceder. Veremos en la tarde de hoy, ¿no? Porque tenés el dato de que en los partidos de Centro Español pasa siempre algo con los goles. Así que ya te iba a estar preguntando, Chona, porque ataca López, pelota larga, va a cubrir Portillo, lo manda al lateral. Y el lateral ofensivo será para Centro Español. Se acerca para realizarlo López. También lo tiene a Martínez. El lateral izquierdo, el número 3. Se le acerca López, pero la va a meter seguramente al área porque ya se la pide el número 9, se la pide de Benedetti. Por atrás de a poquito se acerca Saucedo. El lateral es de Martínez, la saca Portillo de cabeza. El rebote lo va a pelear Darrano, no podía ser efectivo. La va a tener que sacar de cabeza Franco Córdoba. La pelota que continúa en el área. Termina rechazando la polla. Va a correr Mauro Díaz por izquierda. Mauro Díaz, ante la marca del número 8, hablamos de Nobile. Qué bien que la hizo Mauro Díaz, amagó por afuera, termina siendo por adentro, se la acepta el número 10. Va a correr Nicolás González, uno de los goleadores que tiene Paraguayo en este campeonato. Le viene hace poquito marcar un doblete a Central Ballester. Y también tiene su gol en la fecha número 1 frente a Luján de penal. Hacia atrás, la pelota continúa siendo para Paraguayo en los primeros minutos del partido. Ortiga con la pelota. Le va a ceder el balón, había falta, el árbitro que dice que no, que continúa. Recordamos, como bien dijo Chona, césped de pasto sintético, no es pasto natural, había falta de Matías Rodríguez en el círculo central. Balón para Centro Español. Y dos equipos que todavía están aprovechando estos primeros 5 minutos para empezar a conocerse. Un Centro Español que trata de jugar en campo Deportivo Paraguayo y un Deportivo Paraguayo que trata de aprovechar sobre todo lo que es la banda izquierda, ese tándem Córdoba-Mauro Díaz, que la verdad por ahora es lo que más punzante está haciendo hoy en Deportivo Paraguayo, cuando vemos que hay un hombre de Español tirado en lo que es el campo de juego. Así que estaremos viendo qué es lo que sucede. Pero sí, unos primeros minutos donde todavía, salvo ese tiro lejano de Calabria, casi que no ha tenido aproximaciones, Brunito. Ahí enfocamos al jugador de Centro Español. Al número 10, López. Parece ser algo en el botín. Se la abrió, ¿no? Y el arquero se tira al piso, obviamente, para que pueda salir, cambiarse el botín y no jugar con uno menos los próximos minutos. Hablamos del arquero Fumo, el número 1. Va a haber cambio de botines seguramente para el 10. Aprovechan a dar algunas indicaciones. También Juan Alomo habla con Gonza Calabria. Por la parte de Herrero, el técnico de Centro Español, hablaba con su centro delantero, con De Benedetti, el número 9. Se va a reanudar el partido. Centro Español momentáneamente con 10 hombres. Y la jugada que será justamente para el equipo que hoy hace de local aquí en Midland. La orden del árbitro, Portichela. Pelotazo largo al área grande. Lo marcaba Córdoba al centro de primera. Bien atento Laureano Rustón. Pelotazo largo de Rustón con su pierna zurda. La va a peinar Nicolás González. Le queda muy pasada al centro delantero de Paraguayo. Después no podía amagarlo a Galloso, que iba al piso y recuperaba la pelota. Ahora también la recupera Franco Córdoba. Pasó entre uno, pasó entre dos. No pudo contra la Sala. El número 11 que tira un derechazo largo para que corra De Benedetti mano a mano contra Matías Rodríguez. Al lateral, Matías Rodríguez. Lateral que le pertenece
a Centro Español. Llegan los botines para el número 10, que una vez que se los cambie podrá reingresar al terreno de juego. En 7 minutos 23 segundos empatan 0-0. Un empate que no le termina de servir a ninguno de los dos, por cómo está la tabla de posiciones y para que se puedan seguir escapando del último, que es Sportivo Barracas. Lateral de manos por el sector derecho. Helpi para realizarlo, ya lo hizo. La va a pelear de Benedetti, termina perdiendo. Y habrá saque de arco para Deportivo Paraguayo. En 8 minutos todavía. Un partido que parece que se están estudiando los muchachos. Así es, Brunito, un Deportivo Español que tratan de buscar al número 9 de Benedetti y un Deportivo Paraguayo que también trata de hacer asociaciones cortas, muchos juegos desde los centrales, mucho de hacer desde abajo, un poco arriesgada si se quiere la salida, pero por ahora Paraguayo trata de jugar a eso y como decíamos, muy pero muy activos primeros minutos tanto de Franquito Córdoba como también de Mauro Díaz. Centro Español, comentarista Deportivo Español, será el viernes. Aquí Iván Portillo, por derecha la pelota. Ya la domina Elian Rodríguez. Se combina bien con Darano. Rodríguez, Calabria, Darano. Y por derecha ataca Paraguayo. En el sector donde no tenemos nada de visión, lamentablemente. Hay lateral que le pertenece al Depor. Lo va a realizar el número 4, Elian Rodríguez. Se le acerca la polla. También Nicolás González, pero parece ser que se va a venir directamente al área grande. El lateral ya se hizo, lo realizaba después de cabeza Mauro Díaz, se la queda el arquero Fumo, el número 1. Bien de verde el arquero de Centro Español. Juegan corto, Galloso que abre y ya juega por debajo el conjunto local. Sector derecho ahora, la pelota irá con el lateral derecho justamente, Helpi. La marca de Nico González, pelotazo largo para que corra de Benedetti. Se le va a escapar la pelota y habrá lateral defensivo para Deportivo Paraguayo en 10 minutos. Muchísima gente conectada del otro lado. Ya voy a estar leyendo comentarios de la gente que sigue a Paraguayo TV, que sigue la transmisión del hincha de Deportivo Paraguayo en este partido en condición de visitante, donde al Depor le ha ido mejor que de local, ¿no? En cada uno de los nuestros. Gran saludo para Diego Molina, que manda saludos al camarógrafo, al comentarista y al relator. Saludo para usted, Diego Molina. Gran saludo para Rodolfo Lenco, para Varela, para Patricio, para Mau, para Alejandro, para Karina, para María, para Andrea. Muchísima gente conectada, siguiendo la transmisión aquí por Paraguayo TV. Aquí aguante Berazategui, nos dice Rodolfo Lenco. Bueno, un Berazategui que ayer empató contra Ballester 0-0, pero es más puntero que nunca. La verdad, el campeonato que está haciendo Berazategui es para aplaudir, puntero y muy pero muy lejos respecto a sus competidores. 10 minutos, lateral de manos. Nos parece arrancar el partido por ahora, Chona. Y es un partido que todavía no termina de armarse, como bien decía Brunito. Ahí podemos ver a Juan Alomo que le pedía a su equipo que empiece a circular un poco más la pelota, sobre todo empezar a usar lo que es más el medio del campo, pero la verdad es que sí, un paraguayo que trata e intenta, pero le cuesta todavía empezar a generar juego, y un Centro Español que también lo mismo, todavía no termina de rearmarse. Hay una estrategia clara que es buscar todas las pelotas al 9 de Benedetti, pero por ahora el partido no termina de rearmarse y por ahora situaciones claras de gol no hemos tenido casi ninguna. No podía la polla, salta Mauro Díaz, está bien Toto, recupera la pelota, Federico Ortega giró y se la cedió a Elian Rodríguez. Buscará el pelotazo largo por el sector derecho para que aparezca Mauro Díaz, que es rapidito, pero le va a quedar muy largo y habrá saque de arco para Centro Español en 11 minutos. Momento ideal para repasar los suplentes del conjunto local, Chona. Perfecto, entonces Brunito, los suplentes que están hoy en Centro Español, se trata de, con la número 12 Benítez, número 13 para Rojas Quintero, con la número 14 Gómez, con la 15 Mercado, la 16 para Quintana, con la 17 Martínez y con la número 18 aparece Ledesma. Aquí laterales para Deportivo Paraguayo, como verán en cámara. Más de eso no podemos enfocar a nuestro sector derecho. Después veremos si en el segundo tiempo nos podemos cambiar de sector, ir al lado izquierdo para tener un poco más de visual en el partido, sobre todo en ese sector derecho. Pero por ahora nada importante pasa desde ese lado.
Lateral ya se hizo efectivo. Y juegan con Galloso, el número 2. Pelota larga. Y en la mitad de la cancha de pecho la controlaba bien Nobile. Buscan el pelotazo para De Benedetti. Lo busca mucho a De Benedetti mediante pelotazos del conjunto local. Por ahora no lo encuentra. Y por derecha, Elian Rodríguez. Portillo ahora con el balón. Se la cede a su marcador, a su compañero en la saga central, a Matías Rodríguez. Para el arquero, Laureano Rustón. La tiene el número 1 de Deportivo Paraguayo. La pide Rodríguez aquí por la derecha. Parece ser que el pelotazo viene hacia él. Pero termina siendo en la zona céntrica. No podía Calabria. Va a pelearla Nico González. Peleaba contra el número 3, contra Martínez, que giró. Recuperó y tiró un pelotazo largo para que corra De Benedetti. Portillo de cabeza. Se la cede a Rustón. Por ahora el partido 0-0. Lo busca mucho De Benedetti. Parece ser el camino que elige Centro Español. Pelotazos largos al 9. Aquí Rustón. Va en ofensiva paraguayo, buscará solamente el pelotazo largo, pero no, mira, sorprende aquí por derecha Elian Rodríguez. Con un caño incluido sobre el número 10, la pelota se la queda Tomás Lapolla. Por izquierda, el ataque de Deportivo Paraguayo, Franco Córdoba. No podía Mauro Díaz, le queda Nico González, reclama falta, el árbitro que dice que no, que continúa el juego. De Benedetti, pelea y termina perdiendo con Matías Rodríguez. Por ahora todos los duelos con los marcadores centrales se lo queda a Deportivo Paraguayo. Gonzalo Calabria, se desprende hacia atrás Calabria. Tiene que largarla porque la va a perder. Este es Calabria. Hacia atrás con Iván Portillo. Ahora Matías Rodríguez. La Toine paraguayo. Hace posición del balón. No se desespera en atacar. Se cubre bien en la zona defensiva Centro Español. Matías Rodríguez con la pelota, con el balón. Ahora Rustón. Laureano. Zurdazo largo. A ver si puede romper líneas. No va a poder ser porque en la mitad de la cancha devolvía de cabeza Millamán. Nico González, se la baja a Mauro Díaz. Este es Nicolás González. A ver qué se inventa Nico González. Lo pone habilitado por izquierda a Franco Córdoba. Bien atenta la defensa de Español. Elian Rodríguez con el balón. Se la cede a Mauro Díaz. El centro de Mauro Díaz. Saca Martínez. La termina peinando López. Le queda Iván Portillo. Toma las riendas del asunto Deportivo Paraguayo. Elian Rodríguez. Pelota de Tomás Lapolla, el número 5. Ahora se la cede a Matías Rodríguez, zurdazo cruzado para que la peine Nico González. No corrió Calabria. Ya se la queda el arquero número 1, Fumo. Y un Deportivo Paraguayo que de a poco va creciendo en el partido y empieza a hacerse cargo de la creación de juego, sobre todo desde los pies de Nicolás González, este centro delantero, pero que cuando puedes también se tira un poco más atrás y también hace de enganche. La verdad que es un delantero realmente completísimo, Nico González. No llegaba el atacante de Centro Español, hablamos del número 7 de Figueroa. Aprovechamos el lateral para Deportivo Paraguayo, para que me nombres quiénes acompañan a Juan Alomo en el banco del Depor. Perfecto, entonces Brunito, quienes acompañan a Juan Alomo esta tarde en el banco de suplentes, con la número 12 Mauricio Grande, número 13 para Osmar, con la número 14 aparece Néstor García, con la número 15 Martínez, número 16 para el Chueco Benítez, con la número 17 Santiago Corro y con la número 18 Tomás Leusi. Ahí estaban los suplentes de Deportivo Paraguayo, nombres importantes en el banco. Tiene recambio el Depor, aquí el lateral de Franco Córdoba. En 16 minutos ya tenemos de este primer tiempo. Pelotazo de Darano. La peina Nicolás González. La pelea Calabria. No podía. Y la recupera ya el número 8 de Centro Español de Nobile. Aquí por derecha, Elian Rodríguez. La marca era de López, no podía ser efectiva. Ortega, nuevamente Rodríguez. Ahora con Toto Lapolla. Por izquierda, Franco Córdoba. Continúa el lateral izquierdo de Deportivo Paraguayo. Zurdazo largo para Nicolás González, que no podía ante la marca del número 4 de Helpi. La mitad de la cancha. Dos veces con su pecho Lapolla. Hacia atrás para Rodríguez. Pelotazo largo. La controló con su cabeza y la bajó hacia adentro Nicolás González. Era Mauro Díaz el anterior. Ahora le queda Darano. Por derecha va a correr Elian Rodríguez. No pudo controlarla nunca Elian. Ahí lateral para Centro Español. 17 minutos, todavía sin chances de gol, pero parece ser que las riendas las toma Deportivo Paraguayo. En una cancha y en un terreno donde, recordamos, la pelota no pica de igual manera que en un césped natural. Estamos en un césped sintético, aquí en la cancha de Midland, donde hoy hace el local Centro Español. López con el balón, con la pelota número 10, la marca de Ortega.
Le pasó su compañero y ya se la cedió a Nobile. Abre el remate, no termina abriendo la jugada. Vale todo el centro al área. Sacó el remate. Pegó en el palo. Pegó en el palo. Mirá cómo rebota al arco todavía. Tremendo derechazo. Sacó el atacante de Centro Español. Se salvó paraguayo. El partido continúa 0-0 de milagro. Y la más clara del partido llega casi a los 18 minutos del primer tiempo. Una gran jugada por parte del Centro Español y el remate que termina reventando el palo y el travesaño, casi que esa unión. Aquí ya con un Laureano Rustón completamente vencido, se salvó aquí el Deportivo Paraguayo por muy pero muy poquito. No estábamos cantando el primero de Español y era un verdadero golazo. La más clara del partido y ahora va López. Antes el cabezazo de Elian Rodríguez. No podía complementar la polla, le queda Nobile. La abrió para el lateral derecho y buscará el centro. Guamaga, a ver. Tiro el centro, rasante, le queda la Sala, cayó en el área. ¡Penal! Penal para Centro Español. Me quedan algunas dudas desde aquí arriba. Pero el árbitro que está más cerca no dudó. Penal sobre la Sala. Y en 18 minutos, Centro Español tiene la oportunidad de oro de ponerse en ventaja en el encuentro. Y un minuto completamente fatídico para el Deportivo Paraguayo, un Deportivo que tenía el partido bastante controlado. Este último minuto fue realmente fatal. Un árbitro que no dudó en cobrar la pena máxima. Para mí no terminamos de ver bien qué fue lo que pasó. Estamos bastante lejos, pero parece que los dos quieren disputar la pelota y el jugador de Paraguayo deja un poco la pierna arriba más, pero bueno, hay penal para Centro Español y ya tiene la pelota preparada el jugador desde el punto de penal. Le va a pegar el 11, le va a pegar la Sala. Va contra el Ariano Rustón. Rustón o la Sala en 19 minutos del primer tiempo. Se vendrá la orden del árbitro. Podemos estar quitando el primero. Prepara, apunta, dispara la Sala. Gol de Centro Español, que en 19 minutos le gana 1-0 al Deportivo Paraguayo. Y una ejecución muy pero muy certera por parte del número 11, la Sala, que bien, pero bien recto al palo izquierdo del arquero. Un Rustón que se la jugó por su palo izquierdo y el palo derecho fue finalmente quien decantó el gol. Pelota para un lado, arquero para el otro, pero bueno, un Deportivo Paraguayo que estaba muy pero muy bien en el partido. Ahora habrá que reponerse. Un golpe bastante duro por cómo se venían las cosas, un baldazo de agua fría total, pero bueno, ahora arranca otro partido para el Deportivo Paraguayo y esperemos que puedan reaccionar pronto, porque la verdad que tenía el partido bastante controlado, Brunito. Y otra vez a correr desde atrás, Deportivo Paraguayo. Pierde 1-0. No es justo el resultado, pero el fútbol poco habla de merecimientos. Aquí la pelota de Tomás Lapolla, el número 5, jugando para Matías Rodríguez. El partido ahora sí que cambia su rumbo. Y si antes se defendía Centro Español, ahora con la victoria, su poder, muchísimo más seguramente. Elian Rodríguez, no podía Nicolás González. Pelota de Nobile, lo buscan largo de Benedetti, le va a ganar la cuerda. Portillo entró en el área de Benedetti, saca el remate con su pierna zurda, no se animó, se la cede ahora al número 10, se la cede a López, se perfila con la derecha López, la marca de Elian Rodríguez, se desprende con la pelota López, línea del fondo para él, ayudó Darano, la marca, trabó, luchó Franco, la pelota sigue siendo para Millamane, hacia adentro, recupera bien la polla, no le quedaba a Nico González, la recuperación. Pelotazo largo de Galloso. Devuelve Mauro Díaz. Quedará en la nada y habrá lateral a favor de Centro Español. 21 minutos. Gana 1-0 el local. Una victoria muy pero muy importante para Centro Español, que continúa ganando en condiciones de local. Y le gana 1-0 aquí al Deportivo Paraguayo. Hoy en la cancha de Midland. Falta del jugador de Deportivo Paraguayo. La gente que gritó con todo aquí el gol en el chat. Y la gente de Deportivo Paraguayo diciendo que falta, todavía que falta mucho. Saludo a Adrián con la camiseta, a Patricio, a Carlos, a Jacinto, a Lucas, a Matías. Gran saludo para Jacinto Gómez, el papá del gatito Gómez. La gente que ahí opina igual que nosotros en el chat, de que fue un penal dudoso, pero bueno,
Vamos a intentar darle la derecha al árbitro que estaba más cerca que nosotros. En el terreno de juego. Tiro libre, sector derecho para Centro Español. 2 hombres en la barrera del Deportivo Paraguayo. Se empiezan a armar las parejitas en el área y Centro Español que quiere cantar el segundo. En 23 minutos quiere empezar a sentenciar la historia. El centro parece ser que se verá de López. Pasó de largo finalmente. El centro es del zurdo. Picó. Y se la queda Laureano Rustone. Sin ningún tipo de inconvenientes. Se le pone encima de Benedetti para no dejarlo sacar rápido. Y se empieza a reanudar y a rearmar la defensa del Centro Español. Juega para Matías Rodríguez. López, que de repente termina pegando en su espalda. Le termina, gracias al pique, quedándole a Rodríguez. Córdoba. Pelota para Darano. Le va a quedar muy largo. En el círculo central no podía Darano. Y ya sale la defensa de Centro Español, que gana 1-0. Gol de penal del número 11 de la Sala. En la mitad de la cancha, Millamán con el balón. Lo pone a correr por izquierda. El número 3 va a correr Martínez. Muy largo. Se la queda ya Laureano Rustone. Zurdazo largo el número 1 del Depor. En el círculo central devuelve de cabeza Millamán. Le queda la polla. Pelota ahora de Gonza Calabria. Pierde con Nobile. Galloso. Nobile. Pelota ahora para el otro marcador central para Saucedo. Sector derecho. Al número 4 Helpi. Derechazo largo. Lo buscan a De Benedetti. Muy largo el pelotazo. Se la queda Laureano Rustone. Continúa haciendo el mismo plan de juego de Centro Español. No bochazos al 9. 25 de la primera mitad. Gana Centro Español 1-0. Gol de penal del número 11 de la Sala. No saltaba Nico González. Aquí ganó De Benedetti. Le queda Matías Rodríguez, que quedaba como último hombre. Baja a buscar a Darano. Se la cede a Lian Rodríguez. Toca el Depor. Nicolás González aguanta con su cuerpo. Juega nuevamente para Lian Rodríguez, que trabó, luchó. Y no se la pudo ceder a Mauro Díaz. Rechazó del fondo el número 6. Saucedo. Le queda Franco Córdoba. Sector izquierdo ante la marca de López. Pasa Córdoba. Entra en campo rival. Vamos Franco. Mauro Díaz con el balón. Lo pasó Mauro Díaz. Va a entrar al área grande. Falta. Se tiro libre para Deportivo Paraguayo. Me encanta, me encanta la derecha de Franco Darano. Al igual que esa tarde, por ejemplo, parecido, no de pelota detenida, pero frente a Muniz en cancha de Atlas. Así es, Brunito. Un Franco Darano que ante la ausencia de Néstor García ya es el encargado de la pelota detenida aquí en Deportivo Paraguayo. Una gran jugada del sector izquierdo. El tándem Córdoba-Díaz está realmente muy, pero muy bien en la tarde de hoy. Así que bueno, un muy lindo tiro libre para Deportivo Paraguayo. Se arma la barrera de Centro Español. Está Darano, pero también quiere Mauro Díaz. Veremos quién de los dos le va a pegar a este balón. Atento el arquero Fumo, que ya armó la barrera. El árbitro que dará la orden y aquí puede estar el empate. Atención con esta pelota detenida. Es un penal con barrera para Deportivo Paraguayo. La orden del árbitro. Le pega al arco. Bueno, buscó el buscapié Mauro Díaz. Quedó en la nada y verla tirale para Deportivo Paraguayo. No pudo aprovechar este balón detenido, este tiro libre a favor, que tuvo en 26 minutos de la primera mitad. Lateral. Lo hace efectivo Córdoba. Le queda a Federico Ortega. Le queda a Lian Rodríguez. Tuvo que punteársela de primera para Nicolás González. Por el sector derecho. Se va la pelota y será para Centro Español. Es el sector donde no podemos tener visual, lamentablemente, del partido. Ya se hizo el lateral y le queda al marcador central Galloso. Para su compañero, nuevamente Galloso. La presión es de Gonzalo Calabria. Es el único que corre en ofensiva. Ahora lo ayuda Nicolás González. Cambia de frente el número 6. Saucedo. Pelota para Helpi. Jugó en corto. Buena presión de Córdoba. Recupera el balón. Deportivo Paraguayo. Le queda ahora a Gonzalo Calabria. Por el sector izquierdo va a correr el chiquitín Calabria. Lo mueven con el cuerpo.
de Benedetti. Se la sacaba Matías Rodríguez, ya se la cede a su compañero y ataca Centro Español. Buena recuperación de Mauro Díaz. No se entendió con Córdoba. Desatención de Paraguayo. Matías Rodríguez le gana nuevamente la cuerda de Benedetti, pero manda la pelota al lateral. Lateral a favor de Centro Español, que continúa ganando 1-0. Y un Deportivo Paraguayo que intenta hacerse con la pelota, pero le cuesta muchísimo lo que es el último toque a este equipo de Juan Alomo, que recién tuvo un lindo tiro libre, pero Mauro Díaz quiere sorprender por abajo de la barrera y termina rebotando en la misma. Pero bueno, la verdad es que Deportivo Paraguayo todavía está en partido, es el que más intenta de los dos equipos, pero es el último toque el que más le está costando hoy a Paraguayo y quizás es lo que más tendría que ajustar para empezar a empatar el partido. Excelente, Chona. Y bueno, Centro Español cumplió con lo que me venías diciendo fuera de micrófono, ¿no? Que en todos sus partidos, ¿qué hay? Así es, Brunito, hay una estadística clara que es que en todos los partidos de Centro Español hay goles. La verdad es que Centro Español todavía no ha empatado ningún partido 0-0. En todos los partidos hay un gol. Este partido no fue la excepción, lamentablemente, en este caso para Paraguayo. Pero bueno, esperemos que pueda seguir esta teoría vigente y que ojalá que Paraguayo pueda irse con un gol en este partido porque, como bien decíamos, es un equipo en el cual en todos sus partidos ha habido goles. Jugador tirado de Centro Español. Este balón detenido le va a pertenecer al conjunto que hace local aquí en la cancha de Midland. Tirado en el piso. El hombre de Centro Español. Queda poco, se va reincorporando al terreno de juego en 29. De penal con gol de la Sala en un partido donde no ha pasado casi nada. Le gana 1-0 a Deportivo Paraguayo. Saldrá del fondo con un largo pelotazo seguramente. El bochazo es bien largo, cruzado para buscar a López. No podía Leán Rodríguez, igualmente la toca con su puntina, así que el lateral le va a pertenecer al local, le va a pertenecer a Centro Español. Lateral de manos, lo hará efectivo Martínez. La pide Nobile, pero Martínez prefiere tirársela al área para De Benedetti, la controló con el pecho para la Sala. Remate desviado, buena combinación, esta sí que fue buena. Muy interesante el pecho de Benedetti. 1-0 continúa el partido. Y esta fue buena para Centro Español, un gran control por parte de Benedetti que se la deja solito y solo a la Sala que quiere definir de primera, pero se le va desviada al saque de arco, pero si la calzaba un poco mejor y va a ser un verdadero golazo para Centro Español. Pelota para Calabria, había falta desde atrás. Tiro libre nuevamente para Deportivo Paraguayo. Sector izquierdo en ofensiva. Darano que ya agarra la pelota, también lo tiene Mauro Díaz. Y hoy parece ser que van a ser los dos encargados de cada balón detenido. Mauro Díaz o Darano. Darano, Mauro Díaz. Juan Alomo que desde el banco le pide a Matías Rodríguez que vaya al área, que vaya a buscar ese balón. La intercepción con el cabezazo. Caía en el área un jugador de Centro Español. Lo vio el árbitro, pero parece ser que no pasó nada. Con el tiro libre, dos hombres de Centro Español en la barrera. A ver si es Mauro Díaz o si es Franco Darano, el ejecutante de este balón detenido, que va a caer al área grande. El centro de Darano, bien pasado. Mirá qué incómodo que cabeció Córdoba. Igualmente estaba invalidado, estaba en offside. El partido continúa 1-0. Pero bueno, al menos intentó Paraguayo. Y más allá del offside, la verdad es que fue un buen intento por parte del Deportivo Paraguayo. Un centro de Darano medido al segundo palo y aparecía la cabeza de Franquito Córdoba, como aquella tarde frente a Puerto Nuevo, pero esta vez el árbitro termina cobrando offside, pero te dejo, Brunito, que la recuperó Paraguayo. Recupera Paraguayo, después termina perdiendo. Se la va a quedar la Sala a la pelota.
Lateral de manos, Calabria. Caía nuevamente Gonzalo. Otra vez tiro libre. Será para Deportivo Paraguayo. Un poquito más adelante el banderín de córner. Y el Depor con pelotas paradas intenta y se mete en el área que defiende Centro Español. Tiro libre para Paraguayo. Se empieza a colocar la barrera de Centro Español. Atento con este balón detenido. Levantan sus dos manos. Tanto Drano como Mauro Díaz. El árbitro que antes va a hablar. ¿Con quién? Habla con los dos últimos. Que estaban en el área grande. La lucha de las parejitas. Veremos si aquí puede estar el empate del encuentro en 33 minutos. Para toda la gente que está del otro lado. La orden del árbitro. El balón detenido a favor de Deportivo Paraguayo. El centro de Mauro Díaz. Bueno, Mauro Díaz le pegó directamente al arco. Se enoja Juan Alomo. Desaprovecha otra oportunidad de meter al menos un centro al área y que alguna cabeza intente conectar con la pelota y luego con la red rival. 34 minutos. Gana Español 1-0. Y otra vez una pelota desperdiciada a favor de Deportivo Paraguayo. Una pelota que podía aprovechar mucho más, pero bueno, Mauro decidió pegarle directamente al arco y se le va por encima del travesaño del arquero Fumo. Sigue ganando Centro Español por 1-0. Iba a correr la de Benedetti y termina perdiendo con Ortega. Ahora Portillo, también Lian Rodríguez. Antes que el marcador central de Centro Español. Llegó tarde. El número 3 llegó tarde Martínez. Y el tiro libre, situación defensiva para Paraguayo. Se le pone por delante de la pelota López. Ahí van Portillo. Y saldrá en el fondo finalmente Rustone. El zurdazo de Laureano. Cruzado. Para buscarlo a Franco Córdoba. Le quedó la pelota. Después termina perdiendo y va a correr de Benedetti mano a mano contra los centrales de Deportivo Paraguayo. Ante Matías Rodríguez. Zurdazo, bueno. La hizo rebotar, le salió bien de milagro. Rebotó en de Benedetti en 35. Partido 1-0, últimos 10 minutos del primer tiempo. El resultado justo, si usted recién se mete, sería un 0-0, pero de penal a los 20 minutos. Ejecución de la Sala. Pone el marcador 1-0 a favor del local aquí en la cancha de Midland. Pelota de Portillo. Más abierta aquí a la derecha lo tiene Alian Rodríguez. Hacia adentro para Ortega. Ortega de primera para Rodríguez. Termina perdiendo, recupera Martínez. Rodríguez que trabó, luchó, ganó. Bien por Elian, bien por Rodríguez. Se metió hacia adelante, le quedó a Calabria. Intentó girar, no pudo girar el chiquitín. Y este es de Benedetti. Iba a correr habilitado López por izquierda. El centro de López para la Sala. Le quedó al número 11. Mano de Rodríguez, no. Todo legítimo, me había parecido ver una mano ahí abajo de Rodríguez. Hay lateral que le pertenece a Centro Español de contragolpe. Encontró el camino. El lateral de manos. Le queda de Benedetti. Se la cedió al número 4 y ahora para Figueroa. Le queda la Sala contra 3 de Paraguayo. La tiene que sacar Franco Córdoba. Quedó flotando la pelota, por eso es el centro al área. Le va a quedar a Martínez, también a López. A ninguno de los dos porque bajaba Calabria. Lucha bien el chiquitín. Había falta sobre Gonzalo. Muy bien por Gonza Calabria. Siempre un punto alto en Deportivo Paraguayo. En cada uno de los partidos de los mejorcitos que tiene el Depor. La verdad que sí, Brunito, el sacrificio que tiene Gonza, la entrega y obviamente el fútbol del número 11, la verdad que es muy, pero muy bueno. Un jugador de toda la cancha, que cuando tiene que defender le toca hacer el trabajo sucio, cuando ataca también muestra toda la calidad que tiene y la verdad que es un Deportivo Paraguayo que con el correr de los minutos se ha desdibujado un poquito, quizás no está tan constante en el ataque como fue los primeros minutos, pero bueno, de todas maneras queda mucho partido todavía. Paraguayo sigue en partido todavía, pero todavía es cada vez más cuesta arriba este partido, sobre todo para el fondo de Deportivo Paraguayo.
Pelota de López, el número 10 que la tiene por el sector izquierdo. Le va a pasar Martínez. Lo vio ya el número 3. La marca de Ortega también de Portillo. La frena Martínez. Intenta tirar un taco. Bien por... No, le cobró falta. Tiro libre a favor de Centro Español. Falta de Portillo. Aquí no veo foul, aquí no coincido con el árbitro del encuentro. Y habrá tiro libre para Centro Español, sector izquierdo. Veremos quién es el ejecutante de este balón detenido. En 38 ya del primer tiempo. La pelota la prepara y la pone en el césped. El número 5, Millamane. Pero también quiere Nóbil, el número 8. Y detrás de él está López. Hay 3 hombres para una pelota. Se retira López. Levanta su mano derecha. Nóbile. También quiere pegarle Millamane. 2 cabecitas de paraguayo en la barrera. La orden del árbitro finalmente le pega a Nóbile. Rebotó en Calabria. Bien por Labriano, bien por Rustone. Y ahora corre Gonzalo. La pelota que le va a quedar a él. Chocaba con 2 hombres de Centro Español. Después de cabeza Nico González. La pelota finalmente para la Sala. Quedó lastimado en el piso el número 4, Helpi. La Sala con el balón. Matías Rodríguez que recupera. Zurdazo largo. Le queda Figueroa, el árbitro que frena el partido. Porque está tirado el número 4. Está tirado Helpi. 39 minutos. Y los jugadores que se empiezan a acercar, le habla Rustón al árbitro del partido. Enojado por ahora el banco de paraguayo con el árbitro del encuentro. Y la verdad que sí, sobre todo las últimas decisiones del árbitro Alejandro Portichela son las que más han molestado a Juan Alomo y a su equipo. Pero bueno, finalmente... porque era un ataque que tenía Paraguay y bueno, ahora la tiene nuevamente Centro Español, que bueno, veremos si dividen la pelota, porque la verdad era un claro ataque para Paraguayo que terminó frenando el árbitro y ahí se genera el enojo de Juan Alomo. Se empiezan a mover a nuestra izquierda los suplentes de Deportivo Paraguayo. Me imagino alguna variante en el entretiempo ya. Igualmente el partido es muy parejo. Y muy estático, ¿no? Muy friccionado. Ahí me ayuda el comentarista. Elian Rodríguez con el balón. Se la cede a Elías Calabria. A Gonza Calabria. Portillo. No le quedaba a Elian Rodríguez. Va a sacar Galloso. Se la cede a Martínez. La marca de Ortega. Recupera Ortega, pero se va la pelota. El lateral le pertenece a Centro Español. Justo en el banco de Deportivo Paraguayo. Lateral de manos, efectivo. No podía de Benedetti. Gonza Calabria. Cae con Martínez. A la agarra López. Portillo que traba un partido, como dijo, viene el comentarista friccionado. Pelota de Nóbile para la Sala. Salió Rustón. Bien atento Laureano, bien atento Rustón. El número 1 que tiene Deportivo Paraguayo. 41 minutos. Empieza a cerrar la primera parte. Zurdazo de Rustón. La va a peinar Nico González, no podía. La pelea Mauro Díaz. Peleaba contra el número 4. Pelota para Nicolás González. El quite del número 6. Se jugó la ropa Saucedo. Y el rebote le pega al lateral. Y sigue siendo para Paraguayo. En ofensiva. Pelota para Darano. Bien atento Nóbile. Córdoba que trabó, que luchó, que ganó, al igual que Mauro Díaz. También Darano. Friccionado por ahí el encuentro. Córdoba que busca el centro. Se la queda finalmente Galloso. Derechazo largo para buscarlo a De Benedetti. Mano a mano contra Matías Rodríguez, que de cabeza la manda al lateral. Y el saque de manos ahora será para el conjunto local. Será para Centro Español, que gana 1-0 con gol de la Sala de penal a los 20 minutos. Con tranquilidad a realizarlo Helpi.
Pelota larga. Le va a quedar a Lian Rodríguez, que ya se la cede con su cabeza a Laurino Rustone. Zurdazo largo de Laureano, del Bombero. Nicolás González recibe la falta y tendrá que ser amonestado los jugadores del Centro Español. Veremos qué elige el árbitro del encuentro. Bueno, lo perdona por ahora la amarilla. Lo que sí, tiro libre en ofensiva para Deportivo Paraguayo en 43 minutos. Y bueno, otra vez un nuevo tiro libre para Deportivo Paraguayo. Esta vez un poco más desde la mitad de cancha, pero de todas maneras un buen centro a la cabeza de algún jugador de Paraguayo puede empezar a extraer este partido. Y la verdad que está muy permisivo el árbitro en cuanto a las tarjetas. Ya estamos llegando al ocaso de este primer tiempo y todavía no hay un solo jugador amonestado, ni en Paraguayo ni en Centro Español. Sin amonestados por ahora entonces en este primer tiempo. Tiro libre al área, la orden del árbitro, le va a pegar Darano. Seguramente la va a pinchar. Cae un jugador de Paraguayo en el área. Hablamos de Gonzalo Calabria. Ahora sí, la orden del árbitro nuevamente. A ver qué se inventa Darano. Muy poca carrera como para pegar al arco, ¿no? El centro de Darano pinchadita. Bueno, fácilmente la saca al marcador central del Centro Español. Pelota larga. Atención. Y ahora sí saca tarjeta el árbitro. Bueno, para Franco Córdoba. Es el primer amonestado del partido entonces. Así es, Brunito, el número 3 de Deportivo Paraguayo. Estamos hablando de Franco Córdoba, que quiere ir a disputar el balón y termina golpeando al futbolista de Centro Español. Y entonces Alejandro Portichela dice que Franco Córdoba es el primer y por ahora único amonestado que tiene este primer tiempo. Habrá balón entonces para Centro Español. En ese sector derecho tenemos primeros planos de gente porque no nos dejan con la visual. Por eso salen en primer plano aquí en la transmisión de Paraguayo TV. Le comentamos a la gente que está del otro lado. Pelotazo largo de Benedetti con su pecho. Le queda a López. Buena marca de Rodríguez. Se le va la pelota a López. El árbitro que no la vio, que dice que continúa. Elian Rodríguez, sale Matías Rodríguez ahora con un bochazo largo, va a correr Nico González, no pudo Nico, Darano que no podía, el asistente que empieza a levantar el cartel luminoso, así que esté atento comentarista, mientras ataca Mauro Díaz por izquierda, Díaz, ante la marca de 1, de 2, se le escapa la pelota, lateral para Paraguayo, ahora sí, tenemos el tiempo adicionado, veremos cuánto más se va a jugar en este primer tiempo. Un minuto más, bueno. El lateral de manos. Pelota ahora de Calabria. Retrocede para el centro de Darano. No lo podía Nico González. Le va a quedar Ortega. No podía tampoco ser efectivo. Y el contragolpe de Centro Español tiene que ir Portillo. Excelente, Iván Portillo. Bueno, le pega al árbitro la pelota. Déjale de ventaja. Se cae la polla. Pero tiene que frenarlo, muchacho. Portillo, Ortega, Elian Rodríguez por derecha, Ortega de primera, Darano con el balón. Se termina el partido, tenemos ya 46. Será la última del primer tiempo. Tiene que meterla porque se termina. Le queda Mauro Díaz. La abrió para Elian Rodríguez que busca el centro para Nico González. No podía conectar con la cabeza Nico. Por izquierda Franco Córdoba, tenemos tiempo cumplido. El centro de Córdoba, le va a quedar a Mauro Díaz. Tuvo chance clarísima de gol paraguayo. Al final del primer tiempo fue la última. Gana Centro Español 1-0. El comentario de estos primeros 45 minutos del comentarista del encuentro. Y bueno, Brunito, la verdad que fue un partido bastante parejo, que la verdad me parece que el 0-0 era el resultado más justo, pero bueno, un Centro Español que pudo pegar primero tras el penal una muy buena ejecución de la Sala al palo izquierdo del arquero Rustón, mientras que el arquero se la jugó para el otro palo, pero bueno, todavía faltan 45 minutos, un
Deportivo Paraguayo que sigue en partido, ha ido de mayor a menor durante el encuentro, pero de todas maneras la última con Mauro Díaz fue una de las más claras que ha tenido este primer tiempo, así que bueno, a no bajar los brazos paraguayos, que todavía falta mucho en este partido, así que bueno, la distancia es corta, Paraguayo está en partido, pero bueno, Centro Español fue quien aprovechó entonces el penal y bueno, desde los 20 minutos que gana Centro Español por 1-0, pero como decíamos, un partido que estuvo muy pero muy parejo. Veremos si hay alguna modificación en los segundos 45 minutos, veremos qué planea Juan Alomo y Nahuel Simi con todo su cuerpo técnico para los segundos 45 minutos, que como decíamos, todavía está abierto, pero un Deportivo Paraguayo que tiene que empezar a ajustar sobre todo lo que es la definición, si quiere empezar a soñar con otro partido, pero sí, como bien decíamos, un Centro Español que golpeó primero, que gana 1-0, pero que el resultado más justo para este partido era un 0-0. Bueno, ahora sí, cerramos el primer tiempo, pausa publicitaria y retornemos con los segundos 45 minutos. Empresa constructora FOL SRL. Contactanos a través de nuestras redes folsrl@gmail.com o al Instagram FOLSRL o al teléfono 11 60 94 91 68. Uniformes Buenos Aires. Todo lo que necesitas para tu empresa de transporte, seguridad y limpieza. Podés encontrarnos en Ezeiza 2892 Villa Pueyrredón, Cava, o a través del WhatsApp 11 37 56 21 68. Sonido Argentina. Somos líderes en venta de productos de audio e iluminación profesional. Comunicate con nosotros a través del 11 55 81 42 04 o dejanos un mensaje al Instagram en @sonidoargentina. Energy. Somos líderes en venta de paneles solares para el hogar y la industria. Encontranos en Cava, calle San Martín, 7188 o al WhatsApp 11 58 17 86 56 o podés escribirnos a contacto.ba@energy.com.ar. Roadmap. Líderes en información tecnológica. Empresa de transporte de pasajeros turísticos Godoy. Podés contactarnos al 0800 222 5202 o en nuestras redes a @empresa Godoy. AZ Indumentaria de Fútbol Argentino. Contactanos a través del 11 60 11 11 54 o a través de nuestras redes en @az-camisetas. ¿Querés pasar un momento inolvidable o festejar tu cumpleaños? Te invito a que visites Complejo Los Leones. Camino a Carlos Ken, kilómetro 4,5. Contactanos al 11 31 13 85 61 o a través de nuestras redes @Complejo Los Leones. De la Cruz, fábrica de zapatos para hombres y mujeres. De la Cruz, ubicados en General Mansilla 621 Lomas del Mirador. Podés contactarnos a través de @De la Cruz Argentina o a través del WhatsApp 11 55 81 42 04. Belcar, ferretería industrial, venta por mayor y menor. Sucursal ubicada en Lavallol 3509 Gregorio de la Ferrere o a través de nuestras redes @Belcar Lavallol o a nuestro WhatsApp 11 51 18 88 56. Muebles y Electro La Juana. Envío a todo el país. Podés encontrarnos en nuestros dos locales. Itatí, ubicado en Presidente Perón 3792 Lomas de Zamora. O en Fiorito, Murature 1982 Villa Fiorito. También podés encontrarnos en nuestras redes como @La Juana Online o al WhatsApp 11 36 66 44 44. Muebles y Electro La Juana. ¿Querés ponerte en forma? No busques más. Ye Yalel Gym. Tu lugar, atendido por sus propios dueños. De lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Estamos ubicados en Riglos 5663, Barrio Independencia, González Catán.
Empresa constructora FOL SRL. Contactanos a través de nuestras redes folsrl@gmail.com o al Instagram FOL SRL o al teléfono 11 60 94 91 68. Uniformes Buenos Aires. Todo lo que necesitas para tu empresa de transporte, seguridad y limpieza. Podés encontrarnos en Ezeiza 2892 Villa Pueyrredón, Cava, o a través del WhatsApp 11 37 56 21 68. Sonido Argentina. Somos líderes en venta de productos de audio e iluminación profesional. Comunicate con nosotros a través del 11 55 81 42 04 o dejanos un mensaje al Instagram en @Sonido Argentina. Energy. Somos líderes en venta de paneles solares para el hogar y la industria. Encontranos en Cava, calle San Martín 7188 o al WhatsApp 11 58 17 86 56 o podés escribirnos a contacto.ba@energy.com.ar. Roadmar. Líderes en información tecnológica. Empresa de transporte de pasajeros turísticos Godoy. Podés contactarnos al 0800 222 5202 o en nuestras redes a @empresa Godoy. AZ Indumentaria de Fútbol Argentino. Contactanos a través del 11 60 11 11 54 o a través de nuestras redes en @AZ_camisetas. ¿Querés pasar un momento inolvidable o festejar tu cumpleaños? Te invito a que visites Complejo Los Leones. Camino a Carlos Ken, kilómetro 4,5. Contactanos al 11 31 13 85 61 o a través de nuestras redes @Complejo Los Leones. De la Cruz, fábrica de zapatos para hombres y mujeres. De la Cruz, ubicados en General Mansilla 621 Lomas del Mirador. Podés contactarnos a través de @De la Cruz Argentina o a través del WhatsApp 11 55 81 42 04. Belcar, ferretería industrial, venta por mayor y menor. Sucursal ubicada en Lavallol 3509 Gregorio de la Ferrere o a través de nuestras redes @Belcar Lavallol o a nuestro WhatsApp 11 51 18 88 56. Muebles y Electro La Juana. Envío a todo el país. Podés encontrarnos en nuestros dos locales. Itatí, ubicado en Presidente Perón 3792 Lomas de Zamora. O en Fiorito, Murature 1982 Villa Fiorito. También podés encontrarnos en nuestras redes como @La Juana Online o al WhatsApp 11 36 66 44 44. Muebles y Electro La Juana. ¿Querés ponerte en forma? No busques más. Ye Yalel Gym. Tu lugar, atendido por sus propios dueños. De lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Estamos ubicados en Riglos 5663, Barrio Independencia, González Catán. Empresa constructora FOL SRL. Contactanos a través de nuestras redes folsrl@gmail.com o al Instagram FOL SRL o al teléfono 11 60 94 91 68. Uniformes Buenos Aires. Todo lo que necesitas para tu empresa de transporte, seguridad y limpieza. Podés encontrarnos en Ezeiza 2892 Villa Pueyrredón, Cava o a través del WhatsApp 11 37 56 21 68. Sonido Argentina. Somos líderes en venta de productos de audio e iluminación profesional. Comunicate con nosotros a través del 11 55 81 42 04 o dejanos un mensaje al Instagram en @Sonido Argentina. Energy. Somos líderes en venta de paneles solares para el hogar y la industria. Encontranos en Cava, calle San Martín 7188 o al WhatsApp 11 58 17 86 56 o podés escribirnos a contacto.ba@energy.com.ar. Roadmar. Líderes en información tecnológica. Empresa de transporte de pasajeros turísticos Godoy. Podés contactarnos al 0800 222 5202 o en nuestras redes a @empresa Godoy. AZ Indumentaria de Fútbol Argentino. Contactanos a través del 11 60 11 11 54 o a través de nuestras redes en @AZ_camisetas.
¿Querés pasar un momento inolvidable o festejar tu cumpleaños? Te invito a que visites Complejo Los Leones. Camino a Carlos Ken, kilómetro 4,5. Contactanos al 11 31 13 85 61 o a través de nuestras redes @Complejo Los Leones. De la Cruz, fábrica de zapatos para hombres y mujeres. De la Cruz, ubicados en General Mansilla 621, Lomas del Mirador. Podés contactarnos a través de @De la Cruz Argentina o a través del WhatsApp 11 55 81 42 04. Belcar, ferretería industrial, venta por mayor y menor. Sucursal ubicada en Lavallol 3509, Gregorio de la Ferrere o a través de nuestras redes @Belcar Lavallol o a nuestro WhatsApp 11 51 18 88 56. Muebles y Electro La Juana. Envío a todo el país. Podés encontrarnos en nuestros 2 locales. Itatí, ubicado en Presidente Perón 3792, Lomas de Zamora. O en Fiorito, Murature 1982, Villa Fiorito. También podés encontrarnos en nuestras redes como @La Juana Online o al WhatsApp 11 36 66 44 44. Muebles y Electro La Juana. ¿Querés ponerte en forma? No busques más. Ye Yalel Gym. Tu lugar, atendido por sus propios dueños. De lunes a viernes, de 9 a 21 horas. Estamos ubicados en Riglos 5663, Barrio Independencia, González Catán. Empresa constructora FOL SRL. Contactanos a través de nuestras redes folsrl@gmail.com o al Instagram folsrl o al teléfono 11 60 94 91 68. Uniformes Buenos Aires. Todo lo que necesitas para tu empresa de transporte, seguridad y limpieza. Podés encontrarnos en Ezeiza 2892, Villa Pueyrredón, Cava, o a través del WhatsApp 11 37 56 21 68. Sonido Argentina. Somos líderes en venta de productos de audio e iluminación profesional. Comunicate con nosotros a través del 11 55 81 42 04 o dejanos un mensaje al Instagram en @Sonido Argentina. Energy. Somos líderes en venta de paneles solares para el hogar y la industria. Encontranos en Cava, calle San Martín 7188 o al... Retornamos entonces, ahora sí, con los segundos 45 minutos. En el entretiempo vimos a hombres de Paraguayo moverse, veremos si hay alguna variante o si siguen siendo los mismos 11. Parecería ser que sí. 1-0 gana Centro Español, gol de penal del número 11 de la Sala. Un penal dudoso. Bueno, el comentarista los tiene anotados entonces a quienes serán los cambios. Número 16 adentro, por ejemplo, Chona. Así es, Brunito. El número 16, el Chueco Benítez, se viene a la cancha. También pudimos ver a Néstor García haciendo también movimientos precompetitivos. Veremos si también es una de los que va a ingresar aquí en el partido. Ya estaremos confirmando por quién terminan de ingresar, pero sí, son 2 futbolistas quizás para darle un poco más de aire a paraguayos, sobre todo más tenencia de pelota en el medio y quizás tratar de tener un poco más de dominio en ese sector. Así que bueno, 2 cambios para empezar a tener un poco más la pelota, 2 jugadores de muy buen pie en la mitad de la cancha. Mete Juana Loma, así que bueno, ya estaremos confirmando entonces quiénes se retiran luego de estos primeros 45 minutos, pero lo que sí sabemos es que ingresa entonces con el número 14 Néstor García y con la número 16 Leandro el Chueco Benítez. Bueno, mientras usted hablaba, con el camarógrafo hacíamos las cuentas, no lo vemos a Toto Lapolla y tampoco lo vemos a Franquito Córdoba, el amonestado que tiene Paraguayo, así que estaremos esperando igualmente la confirmación cuando se levante el cartel luminoso. A la gente que está del otro lado, realmente muchísimas, pero muchísimas gracias. Otra vez mucha gente conectada, eligiéndonos aquí a Paraguayo TV en esta transmisión de hoy, lunes. Y la próxima fecha será el viernes. Paraguayo vuelve a jugar el viernes, 3:30 de la tarde en cancha de Lugano, frente a Deportivo Español, un equipo histórico
del fútbol argentino, ni siquiera del ascenso. De local en cancha de Lugano. Raro, ¿no? Un lunes, igual, a ver, veníamos de fecha jugando domingo, miércoles. Hoy juega lunes, la próxima fecha será el viernes, pero lo llamativo es que su rival, Deportivo Español, juega mañana también, juega el martes. No tiene tanto descanso al igual que Paraguayo. Así que veremos lo que es esa próxima fecha frente a Deportivo Español. Aquí está todo listo, falta el local, falta Centro Español, que todavía no ha salido del vestuario. Estamos en el entretiempo, en este partido que lo tiene a Centro Español 1, Paraguayo 0. El gol del conjunto local lo hizo la sala número 11. Ahora sí, Centro Español al terreno de juego. Reingresan al verde césped, este césped sintético. Confirmamos entonces los cambios y las variantes, Chona. Perfecto, entonces Brunito se retira con la número 5, Tomás el Toto la apoya, y también se retira con la número 3. El único amonestado que estaba en este partido, Franquito Córdoba, ingresa entonces con la número 14, Néstor García, y ingresa también el número 16, entonces Leandro el Chueco Benítez, y imaginamos que el Chueco irá a jugar del lateral izquierdo y García hará lo propio en lo que es la mitad de la cancha, un jugador más defensivo, si se quiere, en ese sentido, pero bueno, de todas maneras confirmado entonces los cambios y serían 2 cambios puesto por puesto. Excelente, puesto por puesto, entonces así lo indica el comentarista. Arrancarán los segundos 45 minutos. En el local parece no haber variantes, no haber modificaciones. El árbitro que habla con el último suplente que falta de Centro Español, por eso viene corriendo. Y cuando él se disponga en su banco, arrancará los segundos 45 minutos aquí en la cancha de Midland. Gana Centro Español 1-0. La orden del árbitro y se juegan los segundos y finales, 45 minutos, en el que por ahora Centro Español le gana 1-0 a Deportivo Paraguayo. Para la gente que pedía del otro lado, nos hemos cambiado de sector, así que ahora sí se ve todo la cancha, todo el terreno de juego. Pelota por derecha, que la controla ya Deportivo Paraguayo en busca rápido del empate. Y luego, ¿por qué no?, de la victoria. Federico Ortega con el balón. Se la cede a Matías Rodríguez. Aquí la pide el chueco Leandro Benítez, que entró hace poquito. Había falta sobre el número 16, que ganó la cuerda, ganó la posición. Recuerdo el ingreso de Benítez frente a Lem, por ejemplo, de visitante, de muy buena manera también. Así que veremos si es de la misma forma en el día de hoy, en esta tarde muy pero muy nublosa. Darano, que se desentiende de la jugada. Y el centro parece ser que será del número 14, de García, de Castor. García, que amagaba jugar por corto. Ahora sí, bueno, el árbitro que no le daba la orden cuando le quedaba a Franco Darano. Y nuevamente la pelota detenida a favor de Paraguayo. Ahora sí la meterá seguramente al área grande. El centro de García. Portillo en offside. Bueno, todo invalidado. No valía nada. Picaba más adelante que todos Iván Portillo. Todo continúa 1-0 a favor del Centro Español. Y bueno, la verdad que era muy buena esta pelota detenida, un centro de García directo al corazón del área y aparecía Portillo en offside, que no podía controlar igual del todo bien esa pelota, pero bueno, de todas maneras había una buena intención en los pies de Néstor García, pero la pelota no pudo terminar en el gol. No podía Calabria, tampoco Darano. Ahora sí Gonzalo. Se la queda Gonzalo Calabria por izquierda. Va a picar Benítez. Termina haciendo mal el pase, pero se la termina siguiendo el marcador central de Centro Español. El centro de Benítez. La saca Saucedo. Devuelve Matías Rodríguez de cabeza. Se le va a ir a Benítez. Bueno, el árbitro que dice que no, que continúa en la cancha. Calabria, Benítez. Ahora Matías Rodríguez. Hacia atrás para Lauriano Rustón. La pinchó y con sutileza. Bueno, se le escapa el balón al marcador central de Paraguayo. Lateral de manos para Centro Español. En 48. El lateral le queda a Ortega. Derechazo largo del número 8. Y ahora se la queda Martínez, el número 3. Metió la pelota en el área. Devuelve de cabeza a Benítez.
Y le queda ya la pelota a Ortega. Termina perdiendo Federico. Tiene que trabar con la Sala. Ganó la Sala. Se la lleva. La pisa. Había falta de Ortega. Muy bien, la ganó la Sala. Se las ingenió solo el número 11. Y habrá tiro libre para Centro Español. 48 minutos. Y empieza a armar la barrera Laureano Rustone. Y ahora el balón detenido será para Centro Español. En la primera chance del segundo tiempo. Lo veo al número 5, lo veo a Millamane. También lo veo a Nobile. Está López con ganas. Le pasó López el centro de Millamane al segundo palo. La saca fácilmente Iván Portillo. El rebote es para Figueroa. Centro al área. La saca nuevamente Portillo. Pelea Calabria. Va a pelear Darano. La mete Nobile. Va a correr en offside la Sala, el número 11. Por eso el balón detenido será para Paraguayo en 49. Y podemos ver un Deportivo Paraguayo que está con otra impronta en estos segundos 45 minutos. Mucho más metido en partido, mucho más concentrado en lo que son los ataques directos. Y bueno, aquí Centro Español que tuvo una posibilidad del tiro libre, pero gracias a Dios la pelota no terminó en nada. Pelota larga de Rustón, no podía Nico González, había un codazo sobre Calabria, el árbitro que dice que no, que continúa el juego. Y atención el contragolpe, bueno, no la quiso correr, por eso el encuentro continúa 1-0 a favor de Centro Español. A los 11 minutos a los 20 minutos de la Sala, el número 11, Iván Portillo. Se la cede a Matías Rodríguez, por izquierda lo va a tener solo al chueco Leandro Benítez. Pelotazo de Rodríguez. Y le queda la pelota a Mauro Díaz. Ante la marca de Nobile. Se la queda bien Mauro. Este es Díaz por el sector izquierdo. Picó el chueco Leandro Benítez. Centro con su pierna zurda. La termina sacando Galloso. Lleva la pelota. Y el lateral va a ser para Deportivo Paraguayo. El chueco Leandro Benítez para realizarlo. Benítez. Pelota para Mauro Díaz, le queda Darano, no la puede cedérsela a Calabria. Calabria que pelea con Nobile, le gana bien Nobile, la saca del fondo Galloso. Y va a correr por izquierda la Sala ante la marca de Portillo. Esta puede ser buena el centro de la Sala, bien la marca de Portillo. Hay lateral para Centro Español en 50 del partido. Lateral de manos para Martínez. Pelotazo largo de Elian Rodríguez, escapa la pelota. Y habrá lateral a favor de Centro Español, quien hace de local aquí en la cancha de Midland. Para realizarlo Martínez, ya lo hizo efectivo. Se junta con López, la marca de Rodríguez. Lo complementa Ortega. Derechazo. Gana bien López, el centro de López, rebote en Ortega. Lateral nuevamente para Centro Español. Lateral de manos, lugar efectivo Martínez. Cuando usted quiera, ahora sí el lateral, lo buscaban a López, bien por Rodríguez. La termina sacando de la cancha el número 14, Néstor García. No hay pelota, llega desde el otro lado. Y en 51 minutos, gana Centro Español 1-0. Victoria necesaria. Y la tercera de manera consecutiva en condición de local para el conjunto de Centro Español. Salió Rustón y se la queda el arquero, hoy vestido de verde. Zurdazo largo de Laureano, no podía Calabria, tampoco Nico González, el que sí puede es Galloso. Hay falta de Nicolás González, cae Galloso en el piso, bueno. Saldrá del fondo Centro Español en los primeros minutos de este segundo tiempo. Y un Galloso que todavía sigue ahí tirado en el piso, y un Deportivo Paraguayo que se le empieza quizás a botar un poco más la variante. Es un Centro Español que se lo ve muy refugiado en lo que es su campo, tratando de cuidar este resultado, pero bueno, un Deportivo Paraguayo, como decíamos, se lo ve quizás más activo en estos segundos 45 minutos, se lo ve con otra impronta a lo que fue el primer tiempo, mucho más decidido al ataque, a los ataques rápidos y a encontrar el empate lo más pronto posible.
Y ataca Centro Español por derecha, el centro al área de Figueroa. La va a tener que sacar. Le queda Ortega, derechazo largo para Nico González, que queda muy solo siempre en ataque. Ortega con el pecho. No podía... Elian Rodríguez. Ahora sí se juntó con Mauro Díaz. Lo va a correr por izquierda el chueco Leandro Benítez. Entró en el área grande. Benítez. Rebota en el jugador de Centro Español. No podía Darano. Le va a quedar a Matías Rodríguez. Está habilitado Benítez, le va a quedar el centro de Benítez. Se fue la pelota, dice el árbitro. Bueno. Por intuición casi que la ha cobrado en esta. Lateral para Centro Español. Lo va a realizar el número 4, lo va a realizar Helpi. Amarilla para Juan Alomo. Lateral de Helpi. Devolvía Matías Rodríguez. Elian ahora. Néstor García. Portillo. Derechazo largo de Ivane. No le está gustando el partido al cuerpo técnico de Paraguayo. De afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera ahora López. Por derecha absolutamente solo Figueroa. Recién llega la marca de Mauro Díaz. Lo ve largo. Marcaba Benítez sobre Nobile. Lateral de manos para Deportivo Paraguayo. 55 minutos. Sigue tirado Nobile, el número 8. Se repone, se para. El lateral de manos, saltaba Figueroa, devuelve Ortega de cabeza. Gonzalo Calabria que la frenó y va a tener que abrirla porque la va a perder si no Gonzá. Le hacen falta desde atrás, habrá tiro libre para Deportivo Paraguayo. Buena chance para el visitante. Y la fabricó absolutamente toda Gonzalo Calabria, que gana este nuevo tiro libre para Deportivo Paraguayo, que ya veremos la pegada tanto de Néstor García como de Franco Darano, si puede mandar esa pelota a el área y desde la pelota detenida conseguir el 1-1 cuando ya estamos en los 10 minutos de este segundo tiempo. Tiro libre al área, le va a pegar Darano. 3 hombres de Centro Español en la barrera. También está el número 14, también está García. Quiere el empate paraguayo. En 55. La orden del árbitro principal. El centro de Darano. Le quedó muy larga a Portillo. Igual el asistente levantaba la bandera. Hay offside, sí, a favor de Centro Español. Por izquierda el balón, la peina López, va a correr de Benedetti. Antes Iván Portillo. Hacia atrás para Laureano Rustone. Derechazo largo del número 1 de Paraguayo. Caía Darano. El juego que continúa con el balón de López. Nobile lo abre bien para la Sala. Va a llegar la marca de Benítez. Le quedó la pelota hacia atrás a Figueroa. Figueroa para la Sala. Atención con esta jugada de riesgo que tiene Centro Español. El centro al área. Bien Rustome el arquero. Era chance peligrosísima a favor de Centro Español. El juego que continúa. El centro nuevamente. Saca Portillo. Y habrá tiro de esquina a favor de Centro Español, que busca el segundo, quiere empezar a sentenciar la historia. Quiere empezar a sentenciar el partido. Parece ser que se viene un cambio. A estar atento a ver quién puede ingresar en Deportivo Paraguayo. El tiro de esquina para Centro Español, que va en busca del segundo tanto del encuentro. La orden del árbitro. Ahora sí el centro al área. Por encima del travesaño. Ganaba la cuerda delantero de Centro Español. El partido continúa 1-0. Y la primer clara para Centro Español en este segundo tiempo llega a través desde un córner del sector izquierdo. Un centro a media altura y aparecía la cabeza de Benedetti para
programar ese ataque por parte de Centro Español, pero la pelota se va por encima del travesaño del arquero Rustón, pero seguimos 1-0 y de todas maneras Centro Español que ya empieza a presionar cada vez más a Deportivo Paraguayo. Va a pelear la Darano, no podía Franco. Hay lateral igualmente para Paraguayo. 57 minutos. El lateral de manos, Mauro Díaz. Matías Rodríguez ahora. No podía Calabria, se le va la pelota al número 2. Bueno, no cae la pelota. Está atento a la computadora, ¿viste usted? Y aquí lateral de manos, Mauro Díaz. El balón del número 7 de Paraguayo. Benítez, Mauro Díaz. La rechaza de Benedetti. Pelota larga por derecha. Va a llegar Matías Rodríguez antes. Llegó bien Rodríguez. Rustón ahora la pelota. Portillo. Mauro Díaz, el balón. Se puso de interno Mauro Díaz. Dejó la banda. Portillo. Retrocede y ya juega para Laureano Rustón. Ahora abriéndola muy bien para Matías Rodríguez. Otra vez Rustón. Con pasividad, con tranquilidad, Deportivo Paraguayo. Zurdazo de Rustón. No le cae a Nicolás González. Y la agarra Portillo en zona defensiva. Bueno, ¿qué pasó? Offside. Bueno, volvía, aparece Nicolás González del offside. Y sale del fondo Centro Español. Y bueno, sí, no entendemos bien qué es lo que cobró aquí el árbitro Portinchera, pero cuando sí vemos que Juan Alomo llamó de manera desesperada a Coco, estamos hablando del número 17 de Santiago Corro, así que en cualquier momento se vendrá la tercera variante aquí en el Deportivo Paraguayo, pero sí, la verdad es que el partido está cada vez más áspero y se le está empezando a ir de las manos aquí el árbitro Portinchela, pero bueno, hay un nuevo tiro libre para el Deportivo Paraguayo desde el sector del izquierdo, esta vez del ataque. Ya lo vemos ahí a Néstor García, también hace lo propio Franco Darano, así que bueno, ya en cualquier momento se vendrá el nuevo tiro libre, pelota detenida para el Deportivo Paraguayo. Bueno, y amarilla para el número 4, que es lo que le decía comentarista, para Gelpi. Tiro libre para Deportivo Paraguayo. García o Darano. Darano o García. Con esta pelota detenida. Le va a pegar Franquito, le va a pegar Darano. Bien pasado. Bien por Fumo. Y la asistente vuelve a levantar la bandera. Levanta muy fácil la bandera la asistente desde el sector. Daniela Sanda. Ante la duda, levanta la bandera. La asistente de ese sector. Quinto offside que tiene Deportivo Paraguayo. En 15 minutos 5 offside, bueno, me parece una barbaridad. Quedó tirado el arquero Fumo. Y habrá balón para Centro Español. Y ya se prepara la variante en Deportivo Paraguayo. Ingresa el famoso jugador número 13, ¿no? Porque es uno de siempre de los dos cambios, de los dos primeros cambios que tiene el Depor. Veremos quién se retira. Se retira, bueno. Va a haber cambio de esquema entonces en Paraguayo. Chona, todo tuyo. Y así es, Brunito, se terminó entonces el partido para el capitán. Estamos hablando de... No, Iván Portillo no. Se terminó entonces el partido para Federico Ortega. Ahí está, pasa que son bastante parecidos. Desde aquí, entonces se termina el partido para Federico Ortega y bueno, ingresa Santiago Corro. Ya estamos hablando de un 4-3-3, lo que pasa a ser el Deportivo Paraguayo, así que bueno, veremos en qué posición se destaca más Santiago Corro, pero sí, ya toda la carne al asador, podemos decir, Juan Alomo, en busca del empate. Pelota de Darano, este es Franco Darano, lo pone a correr, al número 16 lo pone a correr a Benítez, antes llega Galloso, Darano no la deja salir, le queda Gonza Calabria afuera hacia adentro, retrocede Calabria, García, cae con Calabria, hay lateral para Deportivo Paraguayo, Gonzalo Calabria, falta sobre el número 11,
Atención porque está amonestado el número 4. Le va a perdonar de la amarilla Helpi. Hay tiro libre a favor de Deportivo Paraguayo. Empieza a tomar un poquito de calentura, ¿no? De temperatura el partido. Y del tiro libre se hará cargo Néstor el Castor García. También está Drano, que Juan Alomo lo manda al rebote. Así que el tiro libre será solamente de Néstor el Castor García. Le va a pegar Néstor, le va a pegar García. Buscará conectar con la cabeza de algún compañero el centro. ¡Al área! Lo agarró, no era penal. Cayó Calabria en el área. Le quedaba justa la pelota al número 11. Saque de arco para Centro Español. Y te digo, bueno, ya tenemos aquí la gran polémica del partido. Un centro de García al corazón del área y parecía que lo agarraban de la camiseta al número 11, Gonza Calabria, pero el árbitro Alejandro no vio lo mismo que nosotros. De acá parecía, él está mucho más cerca, pero de todas maneras, Paraguayo ya empieza a acercarse cada vez más al empate y un Centro Español que hace ya un rato que lo único que hace es defender este resultado. Y también empieza un poco a aclarecer, ¿no? El cielo raro. Pero, por suerte, no estamos teniendo la lluvia que esperábamos. Vamos a leer el chat de YouTube de vuelta, Chona, por la gente que está ahí del otro lado, bancando esta transmisión. Mucha gente del otro lado. Saludo para Nama, para Rodolfo, para Leandro. Está tirado el arquero de Centro Español, pero el juego continúa porque el árbitro no lo ve. Ahora sí, relogió. Y le va a cobrar. Aquí nos dicen que hay 3 ex Berazategui en cancha. Calabria, Helpi. Y quiero leer resultados porque se estaba jugando un partido importante, tanto para Paraguayo como para Centro Español. Porque también se estaba dando un duelo en el fondo de la tabla entre Claypole y Sportivo Barracas. Ah, bueno. Sportivo Barracas le gana 1-0 a Claypole. Esta derrota de Paraguayo termina doliendo aún más, ¿eh? Se escapa del fondo Sportivo Barracas, deja en el último lugar a Lugano. Ayer que Lugano también le ganó al Porvenir 2-1. Ganó Juventud Unida. Los de abajo ganan todos y Paraguayo no lo está pudiendo hacer por estos minutos. Continúa con 15 unidades. Y el último de la tabla sería Lugano con 9. Sportivo Barracas llega a las 10 con esta momentánea victoria sobre Claypole, que se mantiene con 16. 65 minutos. Se vienen 2 variantes. Ahora en el local, el número 14 y el número 13. Para empezar a anotar cuando se reanudan las acciones. Ahora los cambios o después. Bueno, parece ser que después. Primero la reanudación del encuentro. Ataca Paraguayo, que con este resultado que sabemos de Sportivo Barracas necesita al menos sumar un puntito, ¿no? Para seguir con esa ventaja que tenía sobre el último de la tabla de posiciones. Por izquierda la pelota de Benítez. Ahora Calabria, nuevamente Benítez. Vamos, Chueco. En la mitad de la cancha. García. No podía Corro por derecha. Va a pelear la Portillo contra De Benedetti. Bien por Iván, bien por Portillo. Algo que hay que destacar es que los centrales de Paraguayo le han ganado toda la tarde al centro delantero de Benedetti. El gol no vino por eso, sino por una jugada aislada, por un penal. Se va la pelota y lateral a favor de Centro Español ante las variantes, Chona. Perfecto, entonces Brunito, como bien decíamos, ingresa el número 13, Rosas Quintero, y también ingresa el número 14, Gómez. Ya estaremos confirmando quién se da. Se retira entonces el número 11, el autor del gol. Estamos hablando de La Sala. Y el otro que va a dejar su puesto para que ingrese el número 13. Estamos hablando de Rosas Quintero. Finalmente con la número 13 se retira hoy otro de los amonestados, el número 4, Helpi. Ya por lo menos por los números de los jugadores parecería ser dos cambios defensivos que mete en este caso el entrenador de
de Centro Español y finalmente ya va a agotar variantes. Deportivo Paraguayo, Juan Alomo llamó al número 18, Tomás Leusi, que uno de los que suele ser habituales titulares. Ya veremos quién se retira, pero sí, toda la carne al asador, Juan Alomo, para buscar lo que será el empate cuando falta poquito más de 20 minutos para el final. Así es, no se guarda nada Paraguayo con el ingreso de Tomás Leusi en breves minutos. 68 tenemos de partido. Gana Centro Español 1-0. Por izquierda, saliendo con el balón el número 6, Saucedo. Devuelve Mauro Díaz el balón. Se junta para que busque el centro para Gonzalo Calabria, que chocaba con el número 13, con Rosas Quintero. No puede Benítez, tampoco García. Va a pelear a Darano, no se pudo quedar con el balón. Por izquierda la va a controlar Benítez, se junta con el Castor García. García hacia atrás para Matías Rodríguez. Toca Paraguayo, vamos Depor. Al menos por el empate en este encuentro. Pelota larga de Matías Rodríguez para que corra Nicolás González con Rosa Quintero. Le queda Galloso. Sale del fondo el marcador central de Centro Español. Matías Rodríguez que la manda al lateral. Última variante en Deportivo Paraguayo. Todo tuyo, Chona. Y así es, ya que agota variantes, entonces Deportivo Paraguayo se retira el número 4, Elian Rodríguez, y ingresa el número 18, Tomás Leusi. Veremos ocupar qué posición, si la de lateral derecho o carrilero derecho, el número 18, pero lo que sí combinamos es que se terminó el partido para el número 4, Elian Rodríguez. Le queda una variante a Paraguayo, señor comentarista, porque una ventana fue en el entretiempo. Bien atento el camarógrafo, ¿eh? Si no, hoy ha tenido un partido con bastantes errores el comentarista, hay que mencionarlo hoy. Está dormido, se le ve la cara al señor comentarista. Dice que se ha levantado muy temprano. Aquí, mientras tanto, hay tiro libre para Deportivo Paraguayo. ¿Y por qué no que este gol lo levante, comentarista? Porque hay tiro libre y hay un amonestado en el local. Es Martínez. Y con este tiro libre, Darano, que parece que quería pegarle y como no lo dejaron, hizo un gesto y se va al área. No le ha gustado nada a Darano. La agarró Nico González, el goleador que tiene Paraguayo en el torneo. Se empieza a armar la barrera de Centro Español. Cuento 1, cuento 2, cuento 3, cuento 4 cabecitas del local en la barrera. Atención con el remate, también quiere Darano. Se le suma Néstor el Castor García. Parece ser que nadie se la saca. Nicolás González, la barrera que se adelanta. Le va a pegar Nico González. ¿Le va a pegar el 10 o se la va a dejar a Darano? La orden del árbitro. Va Nicolás González. Paso cerquita. Pero todo continúa 1-0. Grandísimo remate de Nico González, que faltó un poco más de puntería, pero fue un remate muy, pero muy certero, que se colaba en el ángulo del arquero Fumo, pero finalmente se va apenitas al lado del ángulo derecho y este partido sigue ganando Centro Español por 1-0. Presión de Nicolás González. Mira vos. Casi aprovecha ese error defensivo de Centro Español, después reclamaba mano del marcador central. Fue muy rápido la acción. Enojadísimo el banco y el cuerpo técnico de Deportivo Paraguayo a falta de 20 minutos para el final. Ataca Centro Español, recupera Mauro Díaz. ¡Vamos, Mauro! Pelota larga para Calabria, le queda a Rosas Quintero, no podía Gonzalo, no podía Calabria, lo apura Darano, pelota larga para De Benedetti, bien por Laureano, el bombero, si Rustón se queda con esa pelota, más bombero que nunca Laureano, excelente Laureano Rustón, que deja con vida a Deportivo Paraguayo, falta de 20 minutos para el final, si Paraguayo sigue vivo va a ser gracias a él. Malogró la chance de gol el número 9 de Benedetti. Magistral la tajada del número 1 de Laureano Rustón. Y ataca Paraguayo ahora con este lateral de manos. Ya se hizo efectivo, le queda Tomás Leusi. Mauro Díaz.
Franquito Darano va con Nicolás González, saca el remate Nico González, rebotó el defensor y ahora por derecha para Benítez, Benítez para Darano, que abre las manos diciendo no hay nadie, no se la puedo dar a nadie este balón. García, apura Paraguayo, es el momento del Depor, parece ser que es ahora Paraguayo, amagó Benítez, no se lo pudo sacar de encima, Darano que no puede, habrá falta de Benítez, tiro libre para Centro Español, está en partido Paraguayo. Y la verdad que sí, está en partido todavía el Deportivo Paraguayo, pero sigue en partido Deportivo Paraguayo, pero de todas maneras es un gran partido el que está jugando Deportivo Paraguayo, pese a estar abajo, que podría estar mucho más parejo de lo que ya está, pero sí, cuando se empieza a calentar aquí las acciones frente al cuerpo técnico del Deportivo Paraguayo y sus dirigidos, pero sí, el partido empieza a picarse cada vez más entre ambos planteles, pero sí, un Deportivo Paraguayo que todavía sigue en partido y tiene que salir de esta, no tiene que entrar en esta. Deportivo Paraguayo pero está realmente muy bien. Bueno, expulsado Juan Alomo, expulsado el técnico de Deportivo Paraguayo. Se picó el partido. A falta de 15 minutos. Muy enojado Juan Alomo. Se va muy enojado el técnico de Deportivo Paraguayo. No le conviene entrar en esta al Depor. Queda Nahuel Simi a cargo ahora. Muy enojado Juan Alomo, se retira. Expulsado del estadio. Vamos al juego. Y ahora sí se reanudan las acciones del juego. A falta de 15 para el final. Pelotazo largo de Galloso. Ahora la domina Martínez. La entera marca de Portillo. Martínez va por izquierda, línea en el fondo para él. Le va a quedar a Corro. Había falta sobre el número 17 de Deportivo Paraguayo. Y saldrá del fondo Deportivo Paraguayo. Saldrá del fondo Laureano Rustone. El arquero, el número 1 que tiene Deportivo Paraguayo. Rustone. Pelotazo largo de Laureano. La peina, va a correr la Calabria. No va a llegar Gonzalo. Igualmente zafa el saque de arco y lateral a favor de Centro Español. Y un Deportivo Paraguayo que le quedan 15 minutos a este segundo tiempo. Y bueno, veremos cómo puede afectar esto en el equipo. Todo el embrollo que acaba de pasar aquí en el Deportivo. Pero bueno, Paraguayo que todavía se encuentra en partido a falta de 15 minutos. Y veremos quién de los dos está más vivo. Si puede terminar de empatar el encuentro o ya Centro Español que cerró la persiana y no va a atacar más. Matías Rodríguez con la pelota. Ahora el balón es para Benítez. La controla con su pierna izquierda. Se junta con Calabria. Calabria hacia atrás para Matías Rodríguez. Darano. El balón para Franco. Se juntó bien con Matías Rodríguez. La puntea hacia adentro de la cancha. Y va a recuperar el balón. Centro Español no podía. La pelota de Rodríguez. Se cae Calabria. Bueno, los ánimos están muy pero muy altos. Temperatura a 40 grados le diría. Del banco de Paraguayo. De los jugadores de Centro Español. Y en 77 minutos aquí el partido. Que te digo que en este momento perdió toda la esencia. Pelotazo largo de Leusi. Va a correr Nico González. La saca y la rechaza del fondo Saucedo. La pelota que se fue directamente a la calle. Lateral de manos para Deportivo Paraguayo. Antes variante en Centro Español. Ingresa el número 18.
Y se va aplaudidísimo por la gente y los allegados que tiene aquí Centro Español, su centro delantero. Perfecto, entonces Brunito, se termina entonces el partido para el número 9 de Benedetti, ingresa con el número 18 Ledesma, que también imaginemos que va a ser un puesto por puesto aquí en Centro Español. Lateral que ya se hizo efectivo, le queda Matías Rodríguez. Más cerquita de él lo ve a Benítez, al chueco. Leandro Benítez con la pelota, forjesea. Y hay lateral a favor de Deportivo Paraguayo. Benítez con el lateral. Mauro Díaz. Buena marca de Galloso. También había marca de Rosas Quinteros. El árbitro que va a hablar con el marcador central. Amarilla para el número 13, para Rosas Quintero. Lateral de manos. Lo hará efectivo. Benítez. Lateral de Benítez al área grande. No la puede frenar Darano. Está en offside Calabria, por eso no la corre. Saque de arco para Centro Español. 12 minutos finales. Ánimos muy pero muy caldeados. Luego de la expulsión de Juan Alomo. Centro Español que maneja los tiempos. Aprovechando la victoria, otro amonestado más. Ahora el arquero Fumo empieza a coleccionar amarillas el conjunto local. Y no le conviene tampoco llenarse de amarillas, ¿no? Para el resto del campeonato. ¿Va a salir en corto Centro Español? No, pelotazo largo. Va a ganar Portillo. No podía ante Ledesma. Bien por Leusi. Volvía del offside a mi gusto Nicolás González, el árbitro que dice que no. Leusi la abrió bien para Benítez y corre Deportivo, corre Paraguayo. El centro de Benítez para buscándolo a Corro. No le quedaba, la baja Leusi. Nicolás González ante la marca del número 5, ante la marca de Milamane. Portillo, amagó Portillo, hace pasar la Ledesma y ya se la cede Matías Rodríguez. Rodríguez con la pelota, la abre ahora para Benítez. Benítez para Gonza Calabria, a ver si en el pie de él Paraguayo tiene una chance de gol. Hay lateral de manos. Lo hará efectivo el número 11. Se la termina cediendo finalmente a Benítez, el número 16. Lateral de Benítez. Calabria está muy solo. Lo marca Rosas Quintero, que está amonestado. Fue al piso. Recupera bien el balón. Ledesma pierde con Matías Rodríguez. Bien por Matías, bien por Rodríguez. Pelota para Mauro Díaz. Se perfila Mauro. No le quedó nunca en su disponibilidad. Nobile, pelota larga de Nobile, va a correr Ledesma que está nuevito contra Matías Rodríguez. Corrió Ledesma, ganó la cuerda, se metió en el área grande, con el cuerpo lo movió. Y habrá tiro de esquina, mirá el córner que gana Matías Rodríguez. El córner que gana Ledesma sobre Matías Rodríguez. Y se vendrá la última variante en Deportivo Paraguayo. Se vendrá Adrián Martínez. Y se queda con 3 en el fondo, parece ser Deportivo Paraguayo. Tiro de esquina a favor de Centro Español, 81 tenemos. Final, que todo puede pasar, absolutamente todo. Ingresará el número 15 en Deportivo Paraguayo. Aquí. El córner al área. ¡Oh! Entraba el número 13, Rosas Quintero. Nuevo tiro de esquina a favor del Centro Español. Llegará para realizarlo López del sector izquierdo. El cambio que todavía que no se realiza. ...81 tenemos. Gana Centro Español 1-0 sobre Deportivo Paraguayo. Centro al área. Quedó muy pasado. Y mira el contragolpe que va a tener Paraguayo. Si la puede dominar bien Mauro Díaz. Corrió Mauro, le va a ganar. Había falta, tendrá que ser amonestado. El número 6. Otro amonestado más en Centro Español, que empieza a coleccionarse las amarillas. La variante en Deportivo Paraguayo antes seguramente. Todo tuyo, Chona, rápido.
Perfecto, entonces, Brunito, y ahora sí, se termina el partido para el capitán Iván Portillo, y ingresa con el número 15, Martínez, y ahora sí, agota a Variantes, Deportivo Paraguayo, jugadísimo al ataque el equipo de Juan Alomo en busca del empate. Más arriba el micrófono, comentarista, por favor, se lo pido, que después me retan a mí, porque no se lo escucha. Tiro libre para Deportivo Paraguayo, desde la mitad de la cancha, pelota al área, bien pasado, bueno, falta en ataque. Cae a nombre de Centro Español, dice que lo tenés que echar. ¿La amarilla para quién es? Para Matías Rodríguez, el número 6. Bueno, otro amonestado más. Lo permisivo que estuvo en el primer tiempo se le fue en el segundo tiempo. La verdad que sí, Brunito, un árbitro que todas las tarjetas que no sacó en este primer tiempo las empezó a sacar ahora. Matías Rodríguez, que de todas maneras termina siendo apenas el segundo amonestado Deportivo Paraguayo, que el anterior era Franco Córdoba, que ya no está en campo de juego. Todas las demás amarillas estuvieron del lado de Centro Español. Se acaba el partido. Quiero leer el chat de YouTube. A la gente que se mete en estos últimos minutos junto a nosotros. Gana Centro Español 1-0. Con gol de la Sala en el primer tiempo de penal. La bajó Ledesma. La pelea en la mitad de la cancha. Leusi le va a quedar el ataque. Bueno, se la queda Laureano Rustón. Muchísima gente conectada a este final del partido brillante. Estoy en la brutería, me quiero ahogar con una zapalla. Bueno, no más. Gran saludo para Nobru, para Leandro, para Santiago, para Nama, para Rodi, para Rodolfo. Muchísima gente, sinceramente, del otro lado. Si sos nuevo, suscríbete. Deja tu like, deja tu me gusta. Somos Paraguayo TV, la transmisión del hincha de Deportivo Paraguayo. Muchísima gente conectada en esta transmisión, a quienes les agradecemos de corazón. Minutos finales, últimos 5, más lo que se pueda llegar a adicionar en un final caliente. Paraguayo buscará el empate del encuentro. Pelota al sector izquierdo. Le va a quedar a Benítez. Pone su cuerpo, también pone el pie. Se va a escapar, recupera bien Matías Rodríguez. A ver qué se inventa Matías Rodríguez por su pierna derecha. Le va a pegar Mauro Díaz. Buen corte del número 5 de Milamane. Ahí lateral para Deportivo Paraguayo. Mauro Díaz con el balón. Se le va a escapar el control a Mauro Díaz. Y habrá saque de arco para Centro. Sí, un Mauro Díaz que sobre el final empieza a ponerse el equipo al hombro y empieza a generar el juego Deportivo Paraguayo, pero todavía no está del todo lúcido en lo que es el último toque, y es algo que a Paraguayo le ha costado durante todo este partido. Quedan 5 minutos más lo que anega el árbitro, y la verdad que Paraguayo sigue en partido todavía, pero todavía no ha podido lograr el empate. Se empieza a acercar la gente de Paraguayo, sector izquierdo de la cancha. Veremos qué pasa en el final del partido, porque están los ánimos muy, pero muy calientes aquí desde nuestro sector. Pero empieza a llegar la gente de Paraguayo, donde está Juan Alomo. A estar atentos con lo que pueda llegar a suceder en el final del encuentro. 86 tenemos. Gana Centro Español 1-0. El lateral de manos en ofensiva quiere liquidarlo local, quiere liquidarlo Centro Español. La marca es de Leusi sobre López. Hacia atrás el balón. Nicolás González con el balón. Mauro Díaz. Poco efectivo en ese ataque. Habrá saque de arco para Deportivo Paraguayo. Lo realizará Laureano Rustone. Todo paraguayo en campo propio de Centro Español. Pelota larga. Devuelve de cabeza y va a correr habilitado López, y lo va a tener en el área Ledesma. Lo puede liquidar en esta. López se metió, hizo la personal. López busca el centro. La toca Rustón, la saca Matías Rodríguez. Le queda Figueroa al remate al arco. Rustón. Paraguayo sigue vivo gracias al bombero Laureano Rustón. Y ahora con un zurdazo largo. Rosas Quintero que pone su pierna y recupera en el círculo central la pelota. A la derecha para Nobile. Pelota larga para Ledesma ante la marca de Matías Rodríguez.
de buen partido el número 6 de Paraguayo. Continúa el juego a favor de Paraguayo con la pelota. La comanda Corro, lo ve a Darano. Se la ceda Mauro Díaz en el círculo central. Por derecha, Tomás Leusi. Mauro Díaz, nuevamente el control termina siendo largo. Igualmente continúa con el balón en su disposición. Darano. Lo ve rápido Nico González. Caía González. El árbitro que lo tenía al lado dice que no ha sido nada. Pelota larga para Ledesma. Va a correr Matías Rodríguez antes. Rustone. Zurdazo largo de Laureano, va a picar habilitado González, la frenó con el pecho Nicolás, va a ganar un córner que vale, ¡oh no! Saque de arco para Centro Español. Bueno, creo que esta sí era clarísimo el tiro de esquina a favor de Paraguayo. La verdad que sí, Brunito, nos sorprendimos cuando la juez de línea Daniela Sanda levantó la bandera indicando que era saque de arco. Desde acá apareció córner que rebotaba claramente al defensor del Centro Español, pero bueno, no así lo interpretó la jueza de línea, que está mucho más cerca que nosotros, pero de todas maneras se empieza a terminar el tiempo. Centro Español que va a hacer todo lo posible para que no se juegue más, y un Deportivo Paraguayo que va a intentar a buscar a como sea el empate, cuando todavía el cuarto árbitro no ha dicho cuánto más se va a jugar, pero entendemos que una buena cantidad de minutos van a tener que añadir. Tenemos 88, yo creo que mínimo 5 se van a jugar. Veremos qué dice el cuarto árbitro. Pelota al área, quiere un empate milagroso en la última del partido. Deportivo Paraguayo. Centro al área, punto penal, la saca de cabeza Rosas Quintero, que ha ingresado muy bien el número 13. Lateral de manos. La pelea a Mauro Díaz, le queda largo nuevamente. El control del balón a Mauro Díaz. Ahora pasó de largo Mauro. Lo sigue Darano, ninguno quiere hacer foul, recupera bien Paraguayo. 89 tenemos, último minuto de tiempo regular, después lo que se pueda llegar a adicionar. La saca Nobile, puntinazo para arriba. La mete Leusi al área, saca Rosas Quintero. Devuelve de cabeza Leusi. Y por izquierda va a intentar tenerla Benítez. Centro de Benítez. Pelea Nobile, también Figueroa, el rebotaba en Calabria. Habrá balón de manos a favor de Centro Español, que empieza a acariciar la victoria. Se viene una variante doble. Adentro el número 15, sale el 10 en la primera de las modificaciones. Perfecto, entonces Brunito, ingresa el número 15, Mercado, y se retira el número 10 de muy buen partido, López. Y también se termina entonces el partido para el número 8. Estamos hablando de Nobile, y quien ingresa en su lugar se trata de el número 17, Martínez. Así que ya también nuevas variantes en Centro Español. Ya ingresó el número 17 Martínez y el número 15 Mercado. Y aquí justamente la pelota para Gómez. Gómez lo ve correr al número 17 Martínez. Bien atento. Estaba el número 15 Adrián Martínez. 6 minutos más. Bueno, creo que lo lógico, lo que se ha parado el partido en esta segunda mitad. 6 minutos más. El Depor que busca el empate milagroso en la última del partido. Pero por ahora el ataque sigue siendo para Centro Español. Pelota hacia atrás. No pudo Mauro Díaz. Le queda Mercado. ¿Qué cobró falta? Bueno, para Deportivo Paraguayo. Que sueña Deportivo Paraguayo, que quiere, como veníamos diciendo, en ningún partido pudo ser sobrepasado por el rival. Siempre estuvo en partido, siempre estuvo a tiro del empate. Y hoy no es la excepción. Cae 1-0 en un partido que ha sido muy chato, que ha sido muy friccionado, muy trabado, y que gracias a un penal Centro Español se encontró con el gol. Va a pelear Calabria, caía frente a Rosas Quintero con falta en ataque. Ha ingresado realmente muy, pero muy bien el número 13 de Centro Español. Aquí del fondo saldrá Fumo, el número 1. Todo el tiempo del mundo se toma la defensa de Centro Español. Pelotazo de Galloso. Por el sector izquierdo, pelota de Gómez. Lo corre Adrián Martínez. Corro. La manda el lateral que le pertenece a Centro Español. Lo iba a hacer rápido, lo hizo finalmente rápido. Pelota para Martínez, pero ya se la queda
fácilmente Rustón, se le puso encima el hombre de Centro Español, va a ser amonestado Ledesma, otro amonestado más para el conjunto local. Y saldrá del fondo Rustón, bochazo largo seguramente, a ver si conecta con la cabeza de Nicolás González, de Mauro Díaz, también por izquierda quiere Benítez, pelota de Rustón, no la pudo peinar Corro, va a sacar Mercado, Matías Rodríguez, Calabria que pone el cuerpo, busca el foul, no lo encuentra, Rosas Quintero que pone su cuerpo, Figueroa que rechaza, Ledesma que va a pelear con Matías Rodríguez, le deja la corrida a Mercado y va a correr el número 15, pelota adentro, lo liquida Centro, ¡no! ¡Qué mal que le pega el número 17 Martínez! Le deja una vida más a Deportivo Paraguayo. 3 minutos finales, tenemos 93. Pelotazo largo de Rustón. Era la chance de liquidar el partido. Devuelve Leusi. Mauro Díaz que peina. Le queda Calabria. A ver qué se inventa Gonza. Es usted, Gonza, A ver, Gonzalo Calabria. Por derecha. Adrián Martínez buscará el centro. Nuevamente para Calabria. Va a haber córner. Tiro de esquina para Deportivo Paraguayo. La mandaba el córner Gómez. Le preguntan a Rustón y va a ir Rustón, va a ir Laureano. Va a ir Rustón, va el arquero de Paraguayo al área. En un empate que puede valer oro porque continúa ganando Sportivo Barracas. Todo paraguayo en el área. El empate puede ser milagroso y puede valer realmente muchísimo, porque gana Sportivo Barracas. El centro al área, el segundo palo, Mauro Díaz, Corro, Matías Rodríguez, se cayó en el área. No lo he podido creer. El remate desviado. Era el empate, era esa chona, Era el empate, 94 minutos. 1-0 gana Centro Español. Una verdadera lástima, porque fue clarísima esta para el Deportivo Paraguayo. No pudimos distinguir bien quién termina de pegar el número 11 finalmente, me dice acá el camarógrafo Gonza Calabria, que hizo absolutamente todo bien, la pelota que le cae del cielo, pero no puede por centímetros, no termina haciendo gol de Paraguayo, que la verdad es que este partido merecía empate. Me parece que Centro Español se termina llevando un premio muy grande a lo que fue todo el desarrollo del partido. Último minuto del partido y la tiene Gómez. Le va a tirar la pelota por izquierda Martínez. Recupera Adrián Martínez. La rechaza Saucedo. Y le va a dejar la última del partido a Deportivo Paraguayo. No hay pelota. Ahora sí se reanudan las acciones del juego. Pelota al área, va a pelear la Calabria, no podía Gonzalo. Mauro Díaz se la abre bien al chueco Leandro Benítez. Entró a la nada, la termina sacando Galloso, va a pelear Rosas Quintero. Cae Quintero, no, habrá tiro horrible para Español. Y ahora sí parece ser que será victoria para el local. La verdad que hoy no es merecida la derrota para Paraguayo. Era un empate, creo yo, 0-0, chato. Paraguayo no mereció perder este partido por nada del mundo. Lo seguimos al árbitro porque se va a terminar el partido. Ahora sí, no hay tiempo para más. Centro Español, con gol de la Sala, le ha ganado 1-0 a Deportivo Paraguayo. ¿Y el por qué? Lo explica el comentarista del encuentro. Bueno, la verdad, Brunito, ha sido un partido que Paraguayo, como muchas veces en el campeonato, termina llevándose mucho menos de lo que termina mereciendo en el desarrollo. Un partido, Brunito, que idéntico a lo que fue el partido con Mercedes. Más o menos también desde la misma vía, un partido que era un empate clavado y que por un penal termina abriéndose el marcador. Un Deportivo Paraguayo que no ha tenido para nada un mal partido, pero bueno, no estuvo fino en lo que fue la definición, también mucha mala suerte, incluso Rustón ha salvado al equipo en varias ocasiones, pero lo cierto es que el empate terminaba siendo más justo de lo que termina siendo el partido, pero bueno, lo cierto es que tanto
tanto Paraguayo como Central Español han tenido un buen partido, pero Central Español por detalles se lleva este partido. Y era obvio que iba a terminar así el partido. Calabria enojadísimo, Gonza Calabria. Era posible que termine así el encuentro. Todo, y con el número 13, ¿no? Que era con el que también se peleó con Juan Alomo, con Rosas Quintero. Calabria enojadísimo, también Laureano Rustón, que lo vemos salir enojado. Decíamos que el partido iba a terminar caldeado. Desde la expulsión de Juan Alomo, que el partido perdió todo tipo de horizonte. Atención también con lo que pase en el final, porque estaba aquí los ánimos muy caldeados. Detrás nuestro ingresa gente de la Dirección Técnica de Deportivo Paraguayo. Ahora sí, Chonita, te dejo terminar con el comentario final. Ánimos muy pero muy caldeados en esta nueva derrota de Deportivo Paraguayo. Y bueno, Brunito, veremos entonces qué termina sucediendo aquí con Deportivo Paraguayo. Un partido que dejará mucha tela para cortar con lo que fue la expulsión de Juan Alomo. Un partido que termina muy pero muy caldeado. Así que bueno, un Deportivo Paraguayo que ahora jugará nuevamente el viernes frente a Deportivo Español. Así que bueno, también un Real muy pero muy difícil, pero bueno, hacer frente a la localía, que los 3 puntos se queden nuevamente en Lugano y pasar de página lo más rápido posible. Pero bueno, hoy, como decimos siempre, el fútbol no conoce de merecimientos, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que Paraguayo merecía un poco más en el partido de hoy, Brunito. Bueno, hay una derrota que duele mucho porque encima Sportivo Barracas, vamos a terminar de confirmar el resultado, pero Sportivo Barracas le estaba ganando a Claypole. Terminó 2-0, Sportivo Barracas le ganó a Claypole, bueno, durísimo entonces porque se le acerca al último, a Paraguayo. El último termina siendo Lugano, que pesa la victoria ayer frente al Porvenir. Está con 9 unidades y Paraguayo con 15, ¿no? Lo tiene por debajo de la Juventud Unida, Sportivo Barracas y Mercedes, que Mercedes había arrancado bien y termina con los mismos puntos que Deportivo Paraguayo. En los relatos, Bruno Vargas. En los comentarios, Ignacio Mauchona. En la cámara, en el traslado y en los vestuarios, el señor Joaquín Sánchez, a quien le agradecemos. Nosotros nos reencontramos el viernes en Cancha de Lugano para Deportivo Paraguayo y Deportivo Español.